Suscríbete a la Panterita. Por las mismas razones de siempre, ¿verdad? La deuda. Esa deuda, pero futbolísticamente a vos no te convence Olimpia. Voy a hablar de los chicos, de las promociones. ¿Va a llevar mucho tiempo esto, doctor? Si es que no superan el tema de la inhibición. Yo creo que va a llevar un proceso de maduración, pero no se puede hacer más de lo que estamos haciendo. Yo lo he visto muy bien en el primer tiempo contra Guaraní, reaccionó bien en el segundo tiempo, pudo ganar el partido el domingo, así que y más que esto, yo creo que no podemos pedir. Y también quiero destacar que han trabajado en la pretemporada. Se nota que se ha trabajado mucho porque el equipo está impecablemente preparado en lo físico. ¿Te gusta el trabajo físico? ¿Hay respuesta? ¿Qué te preocupa más en Olimpia? ¿Qué pasa si no clasifica a la próxima Copa, doctor? Y vamos a seguir con los problemas. Los ingresos a la Copa son muy importantes para Olimpia, como todos ustedes saben. Yo te hablo la fase previa, disculpame, doctor, pueden entrar en fase previa. No es lo mismo asegurar 3 millones, más 500.000 de la Asociación Paraguaya, meterse, sponsor, hay demasiadas cosas en juego. Y Olimpia no puede estar ajeno a esto. Su público te va a exigir, ustedes son conscientes de lo que pasa. Delicadísimo el tema, muy delicado, doctor. Es correcto, es correctísimo. Una no participación en Libertadores acarrea una cantidad de efectos derrame en el Olimpia, en todo sentido, pero fundamentalmente en lo económico. O sea, es realmente la participación Libertadores es muy relevante para lo que es el Olimpia, para su ingreso, para su manejo y para su público, ¿verdad? Por eso hay que diferenciar, doctor, entrar directo, meterse, a comenzar de atrás, ir remando, y es difícil, doctor. ¿Y vos crees que este Olimpia hoy llega o hay razones para las excusas? No, yo creo que Olimpia puede clasificar a Libertadores. Creo que tiene material para dar pelea y creo que podemos. Y estas reuniones que hacen, doctor, es con Coto Nogué, ¿quién más? Porque está hablando de las deudas, se está hablando de lo futbolístico, lo deportivo, transferencias, jugadores, hay demasiadas cosas en la mesa. Es así, la mesa con la que estamos esbozando un plan de cómo salir de esto. Por supuesto está el presidente del club, Rodrigo Nogués, está Alejandro Domínguez, hijo, y está el asesor jurídico y representante ante la Liga de Fútbol Olimpia, el doctor Julio Jiménez Granda, más un asesor financiero que es el que con quien vamos a elaborar y estudiar de acuerdo a los ingresos del Olimpia y sobre todo las opciones que tenemos para una capitalización en el exterior o un empréstito del exterior que le permitan al club cancelar la deuda y transformarla en una deuda a largo plazo pagable en base a un plan financiero. ¿Préstamo del exterior, doctor? Pues yo creo que va a tener que venir del exterior y va a tener que haber un componente local adentro de ese monto, un 10 o un 20% del monto de la deuda va a tener que ser recaudado aquí en Paraguay, que es lo que generalmente pretenden quienes invierten en el exterior. ¿Por qué el préstamo, disculpame, doctor Oscar Vicente Cabona, haciendo tu deferencia, ¿por qué el préstamo del exterior? ¿Por qué no adentro? ¿Olimpia no tiene crédito acá? No, porque yo creo que en primer término yo no sé los costos de un endeudamiento interno por un monto como este. Yo creo que van a ser altos. Creo que el monto es
la deuda del Olimpia es sideral para lo que es. Lo de los 30 millones así de dólares, doctor. ¿Cómo? 30 millones. No, el doble. No, espera, vamos a... Casi 60. Doctor Oscar Vicente Cabone. Sí. Esta 60 millones de dólares Olimpia debe. Casi 60, sí. ¿Cómo el préstamo? Y no tiene interés que, perdón, técnicamente hay que consultarle a un economista. Vos sos como un empresario exitoso. ¿Cuánto el interés se paga menos interés afuera que adentro? ¿Vio? Claro, con una buena negociación y por eso te digo, hay varias opciones, Arturo, en esto. No necesariamente de fondos de inversión. Hemos barajado varias opciones, entre ellas inversores también que puedan invertir en el Olimpia, no en el club, sino en una sociedad que es la que va a administrar los ingresos del club. Esperan, pues, doctor, enseñanos algo porque son muy franco. Sí. Quiere decir que Olimpia cede y podría ser, entre comillas, como una sociedad anónima, ¿vio? Una sociedad anónima, a ser conformada, va a tener los derechos de explotación de los ingresos del estadio y algunas otras cosas que no las puedo mencionar. Se entiende, un socio comercial. Un socio comercial, esa va a ser la sociedad a formarse. Y esta sociedad, en base a los ingresos futuros de los próximos años por la explotación de todo esto, es la que va a tomar la obligación de cancelar la deuda, en el largo plazo, en base a un proyecto financiero sólido. ¿Vos recomendaste esto? Un poco era una idea mía y otro poco también una idea ya que estaba dando vuelta adentro del club. Vos no sos uno más Olimpia, doctor. Estamos todos en esto. No, para nada, doctor, para nada. Vos no sos uno más. Cuando se dice, como el término de Salvatore, si se dice el doctor es el que va a salvar el club, si te reuniste poca gente en Olimpia, después van a ir a una asamblea para esto. No, yo creo que no hay legalmente no hay necesidad de una asamblea, porque es un activo que no es parte del Olimpia. O sea, el nuevo estadio no es un activo pagado por el club. Entonces yo creo que no hay limitaciones estatutarias para esto, no hay necesidad de asamblea. No, yo pregunto que mañana no, es por curiosidad nomás, doctor, que digan por qué lo hicieron, por eso nomás. ¿Por qué buscaron gente de afuera? Que esto, vos sabés que hay muchos socios van a plantearse, por eso nomás te pregunto. Yo lo único sé que no sé, puede ser que haya algún socio que comience a hacer preguntas, pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿podemos seguir así? Probablemente te digan que no. Ocurre que cuando dice el doctor, ¿por qué el doctor Oscar Cliviente no puso la plata a su familia? Él pudo salvar el club. Acá está hablando de salvar el Club de Olimpia. Sí, claro que sí, sacarlo de una situación muy... ¿Está mal empleado el término que ustedes le quieren salvar a Olimpia lo que están en esto? Es que no es salvar el Olimpia. $60,000, doctor. Perdón, doctor. Un momento muy, muy complicado del club. 60 millones dijiste, doctor, de dólares. Así es. ¿Y cómo van a hacer? ¿Y esta gente ya sabe, ya recomendaste, ya hay idea quiénes son los que vienen? ¿O con quiénes se acuerdan? Estamos en la primera fase del proyecto, Arturo. Ahora hay que elaborar un proyecto financiero de largo plazo con los ingresos ordinarios del club. Hay que ver cómo se va a financiar el día a día y los gastos mensuales y anuales del club. En tercer lugar, hay que ver la capacidad de repago. Nosotros pensamos en este momento que el plazo mínimo
que mínimo que necesita el club para saldar esto, para saldar esta deuda hoy, más los intereses que va a costar, nosotros estamos pensando en un plazo de no menos de 20 años. 20 años, mentalidad europea, doctor. Y sí, reitero, para la economía, para el movimiento económico del Paraguay en general luego, y ni qué hablar para el fútbol paraguayo, es un monto sideral enorme. Por eso usted decía mentalidad europea, se escucha mucho eso en Europa. Es así. Acá estamos acostumbrados a esta parte del mundo por lo menos a hacer una forma, y acá está hablando 20 años, doctor, para recomponer. Un ejemplo, ¿el palco venden solamente a contado, los palcos para el nuevo estadio? No, entiendo que hay planes también de financiación, hay venta al contado y hay planes de financiación a través del banco sponsor del proyecto. $60,000 puede costar un palco. Sí, puede. ¿Por cuánto tiempo? No quiero entrar, no me corresponde entrar en esos detalles, Arturo, porque realmente la gente que está llevando ese proyecto, yo no estoy adentro, y hay que preguntarle a las personas que están en conocimiento de todo eso. Pero está todo planificado, ya se ha hecho pública los diferentes palcos, van a haber diferentes palcos y las sillas también. Ya creo que eso está suficientemente publicado. Entre los olimpistas me refiero. Ocurre que dice el doctor Oscar Quibés Vicente Escabone, vos no sos uno más. Si vos decís 60 millones, es la deuda hoy del Olimpia, un poquito menos, un poquito más, esa es su realidad hoy. Sí, es así, definitivamente, es así. Por eso comienzan a vender jugadores, doctor. Y es claro, porque además hay que sostener hay que sostener los gastos mensuales del club. No quedó más remedio. No quedó más remedio, así que no, es una situación complicada, Arturo, el Olimpia. Yo sinceramente es complejo, esto no va a ser fácil. Tendremos que, una vez que esté un plan consistente aquí de largo plazo, tendremos que subir a un avión, ir a hablar con grupos de inversión, no descarto ir a hablar con algún club grande, sponsoreado del exterior. En fin, todas las opciones que podamos, vamos a tener que ir a tocar puertas y conversar. Para salvar esto es inevitable una sociedad con gente de afuera. Es así. Y el capital del club son los jugadores de fútbol de primera. El capital del club, discúlpame doctor, es el jugador de primera, el que se vende. Ese es el capital. ¿Y cómo está el capital del Olimpia hoy a nivel jugadores? Bueno, no tenemos un plantel como el de Flamengo, ¿verdad? No te vayas, doctor Escabone. Lo que digo es que si un inversor te dice a vos, muy bien, doctor Escabone, tanto tiempo, nos conocemos, muéstrame el plantel de jugadores. ¿Quién tiene alta cotización para que venga a invertir? Diga, miren, en 4 o 5 jugadores pueden ir recuperando su dinero, una manera de decir. Sí, pero la recuperación, digamos, del préstamo que te va a hacer o que va a tomar el Olimpia, la devolución no va a pasar por la venta de jugadores no pasa por ahí, va a pasar, reitero, por los ingresos de la explotación del estadio y de otras estructuras que van a haber adentro de Para Uno. ¿Qué van a hacer adentro del club, doctor? Por ejemplo, ¿qué? ¿Alquilar? ¿Cómo y de qué manera? ¿Para eventos? Sí, por supuesto que eventos adentro del estadio, sí. Y hay una partida de otras cosas que, te repito de vuelta, no quiero hacer público antes que se concreten. Pero sí, una de los ingresos pueden ser eventos. Están calculados ahí, creo que. Quiere decir que ese nuevo estadio, 8 eventos al año. Vos cuando presente y digan, señores de afuera, seamos socios, y Olimpia le dice, ¿quién es ese socio? ¿Qué tiene? ¿Va a tener todo el complejo del nuevo estadio, diversidad de lugares? Es así mismo. Por ahí vamos, así mismo, por ahí va. Va a tener
va a tener la recaudación anual de la explotación del estadio, por el cobro de los palcos, etcétera, la explotación de cantinas y comida. Sí, hay una partida de cosas. Como te digo, estamos empezando a elaborar esto, pero ya te he mencionado, ya me estoy reiterando, ya te he mencionado la idea básica de lo que del esquema que estamos pensando, ¿verdad? Y lo que quiero dejar muy claro, Arturo, muy claro, es que el Olimpia no toca nada de su patrimonio, ni de sus jugadores, ni de su activo. Esto no le toca al Club Olimpia. Este contrato lo va a hacer una sociedad que va a explotar los ingresos del estadio. Bueno, dicho sea de paso, entre las cosas que va a ganar el Olimpia es que va a levantar una de las deudas que tiene, ¿cómo se llama? Que la Villa Olimpia está, ¿cómo se llama? Esta orden judicial está hipotecada. Está hipotecada, llamémosle. ¿Y en billete hipotecada por cuánto está hipotecada la Villa Olimpia? No recuerdo. Sí, recordar, a lo mejor recordar y no querés decir. Uno de los préstamos está garantizada por la villa, por el terreno de la villa. Y el complejo ODD de Villeta, ¿verdad? Sí, no, eso no es propiedad del club. ¿Eso se vendió? No, eso es propiedad de los descendientes de Ovaldo. Olimpia no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Nada que ver. Nunca fue propiedad del Olimpia. Hecha la aclaración. El nuevo estadio va a estar techado, va a ser techado, ¿verdad, doctor? Es una de las posibilidades. Te preguntamos, estadio, porque va a decir, va a explotar el estadio Manuel Ferreira. Y no, eso de fútbol, de muchas cosas, el nuevo socio o el socio. Es así mismo. Y el proyecto lleva 20 años. El proyecto de devolución, sí, yo estimo que en menos de 20 años no se van a poder generar los ingresos para devolver un monto como este, más los intereses que va a generar el préstamo, llamémosle. Claro, el socio comercial de Olimpia tiene que dar seguridad que por mucho tiempo será socio explotando lo que considere. Así mismo es, exactamente así. Una expresión técnica, Olimpia cede su derecho del estadio al socio. Así mismo. ¿El socio maneja los palcos? ¿El socio de afuera? El socio maneja los palcos como siempre estoy. Sí, pero de afuera. ¿Cómo? De afuera, el socio que venga maneja los palcos. Socio comercial. No, el socio comercial, claro, sí, comercializa, vende, en fin, los palcos. Por eso te preguntaba, el costo de los palcos lo va a decir, esto tiene que pagar el socio comercial, vamos a llamarle al extranjero. Sí. ¿Y de qué nacionalidad el grupo? ¿A lo que vos estás viendo personalmente o te estás asesorando ahora, doctor? No, esto es lo que tenemos, es la única forma que encontramos de salir de este atolladero financiero. 20 años. Y es claro, Arturo, en el intertanto, el Olimpia tiene que seguir cubriendo sus gastos anuales, plantel, etcétera, todos los gastos que genera el club, ¿verdad? No te molestas conmigo si te digo lo siguiente, doctor Oscar Vicente, y nos está diciendo uno más. Sentando posición de deuda, Olimpia debe hoy $60 millones. Sí, 59 y pico para ser bien exactos. Bueno, está bien, superando aproximadamente 60 millones. ¿Qué es lo que tiene que cubrir primero, doctor? Todo esto va a estar adentro del plan. Justamente eso tiene muy claro el presidente del club. Él sabe las prioridades de lo que hay que cubrir primero. Yo entiendo que lo primero a cubrir son las deudas FIFA que nos impiden la contratación de jugadores, ¿no? Así que ese orden de prioridades de pago lo va a manejar la presidencia del club, porque tiene directa relación con lo deportivo.
¿Cuándo resuelven? ¿Cuándo ponen finiquito a decir, señores, aquí le presentamos a los nuevos socios del club, comercialmente hablando? ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando esté terminado. Pero ellos ya aceptaron en principio, doctor. ¿Cómo, Arturo? Y si los que van a venir ya saben, el dinero de afuera, del exterior, ¿ya va avanzado? No podemos hablar hasta no tener un plan sólido y concreto de repago del que vaya a invertir. ¿El asesor económico es paraguayo o es extranjero, doctor? ¿El asesor económico es paraguayo o extranjero? Es de Paraguay, de nuestro país. ¿Y quién es? Ferreira, ¿no? Es. No voy a dar el nombre de él, porque está en el mundo de la finanza y no corresponde. Quiere decir, doctor, quiere decir que esto que están haciendo a vos es un hecho que aún en Paraguay ningún club lo hizo. No, que yo hasta donde llega mi conocimiento ningún club lo hizo nunca. Había dicho Miguel Cardona no hace mucho, cuando asumió, hablaba de una sociedad deportiva, una sociedad anónima. ¿A eso conduce, doctor Oscar Vicente Carbona? Sí, no es una sociedad anónima deportiva, es una sociedad anónima común y corriente, una SA. Pero ¿quién tiene el alto porcentaje? No deportiva. ¿Y quién va a tener el poder del club? El club. ¿Y el socio que va a tener? La protección del socio. ¿Y jugadores cuánto dinero va a recibir el porcentaje de referencia el nuevo socio? Es lo que está elaborándose, Arturo, y no me está haciendo preguntas que tienen que salir de un plan bien pensado. No te puedo contestar así, porque te digo, estamos en una fase incipiente. Dentro de un mes te puedo hablar con mayor precisión sobre eso. Todo consciente de lo que están haciendo, doctor, bien pensado, bien estructurado, diciendo, no hay otra salida. Esta es la única salida que tiene Olimpia, la que está diciendo vos, ¿verdad, doctor? Sí, no hay otra. Salvo que salga un Diego Maradona de las inferiores y se lo pueda vender por $60 millones. No veo otra. No vemos, mejor dicho. ¿Y qué te dicen tus pares en el Olimpia, doctor? ¿Están de acuerdo? La propuesta fue tuya, la idea. La idea fue mía, pero además la comisión directiva de Rodrigo Nogués ya estaba también con una idea muy aproximada a esta, así que prácticamente coincidimos en lo mismo. Y bueno, doctor, ¿qué más van a transferir ahora? Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo se entiende? Voy a hablar de $60 millones y Olimpia compró el 50 por pase del Diego Fernández, que ahora va a jugar a préstamo Tacuarí, el pase de Olimpia hasta que Olimpia queda habilitado. ¿Para esto tiene dinero, doctor? No sé cómo fue el acuerdo, más que lo que leí en los diarios. El 50% compra el pase... Pero recuerdo que se vendió a Fernando Cardoso, que se está concretando lo de Buera, que se fue, en fin, tuvo también su ingreso en ese sentido. ¿Qué opinás futbolísticamente hablando, doctor? Porque administrativamente ya dijiste, o queda pregunta más administrativa que no pregunté, doctor, de lo que están proponiendo para ejecutarse. No, porque hace 20 minutos que me está haciendo preguntas administrativas, yo creo que ya se agotó lo administrativo. No vaya a perder la paciencia, doctor, si vos ahí sos administrador del tema. Bueno. Así es, doctor, 60 millones. Está bien, doctor Carbona, discúlpame, 60 millones la deuda de la Olimpia, lo dice Oscar Vicente Carbona. Y el proyecto lleva 20 años para los 8 que vengan. Así es. Olimpia tendrá que pagar en 20 años todo más o menos. Puede pagar antes según el resultado de las inversiones y lo que vaya a pasar. Así mismo es, exacto. Bueno, el fin de año salvan la deuda. ¿Cómo lo hacen? La deuda para incorporar jugadores, digo. Poder incorporar la deuda vía FIFA o la demanda y compran los pases. ¿Cómo se hace? Yo creo que esa pregunta le corresponde al presidente del club. Él tiene un conocimiento muy claro de las cosas que se pueden solucionar para que se pueda abrir una ventana de vuelta y poder
fichar jugadores. Pero hay que hablar con el presidente. ¿Qué es lo que más te preocupa futbolísticamente el rendimiento del Olimpia, doctor Oscar Vicente Carbone? No hemos visto nada todavía. Son 2 partidos y que además tuvieron algunos hechos totalmente fuera de lo futbolístico. ¿Arbitraje? No, vale. Una patada descalificadora con un hecho de sangre que lo expulsa al árbitro y después el VAR codifica la expulsión. No sé si recuerdo haber visto una cosa igual. Hace mención a Alexandro Rodas. Lo pudo haber Alexis Rodas. A Derli. Alexis Rodas, el último partido. Sí, claro que sí. Lo pudo haber quebrado. No, el penal contra Guaraní, no sé, es bien dudoso para mi criterio, pelota fija del codo, sin intencionalidad, minuto 93 de juego, o sea, no sé, un poco más de vuelta. Así que rendimiento deportivo todavía no se puede hablar y creo que ya te comenté, algunos minutos de juego el Olimpia me gustó, así que veremos. ¿Cómo ves entonces esto del arbitraje, lo que está diciendo pudo ser ruptura, lo de Dio que viene de una lesión muy seria? ¿Qué va a hacer Olimpia en ese sentido, doctor? Bueno, yo creo que la directiva ha presentado notas a la asociación. Creo que el tema del VAR debe ser revisado con directrices mucho más claras para lo que van a manejar el VAR en el partido de Olimpia, porque yo sinceramente pienso que no el VAR no ha estado justo en decisiones que han afectado a los resultados de ambos partidos y perdimos 4 puntos ahí. Tu humor hubiera sido otro si Libertad ganaba ayer. Sí, claro. Afortunadamente los grandes también empataron. Y sí, perdió Libertad y eso hace que Olimpia no se distancie mucho. Así es. Tiene que ver mucho Arturo, tu estado de ánimo hoy con lo de ayer. Arturo, tus oyentes ya tienen que estar medio aburridos de escucharme. El que no está aburrido soy yo. Y por eso te pregunto, tema arbitraje, ya mandaron notas para cerrar, porque ya entiendo. Vos querés decir hasta aquí llegamos y se respeta. ¿Qué más querés agregar, doctor Oscar Vicente Carbone, a la audiencia, a la audiencia olimpista principalmente, que es la que te escucha? Que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y lo que esté a nuestro alcance para normalizar financieramente al club, que nos va a permitir fortalecernos en lo deportivo y que termine esta larga noche de no poder fichar jugadores ni fortalecer planteles ni, en fin, estar con esta espada de Damocles encima. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Doctor, valoramos muchísimo los minutos, disculparnos, preguntas técnicas, administrativas, vamos a hablar muy bien, lo que ignoramos, por eso repreguntamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Arturo. Buen día. Gracias, doctor Oscar Vicente Carbone. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Fórmula Cell Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Prueba la nueva mejorada Cell Fórmula Super Cell, mejor por lejos. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribute Globo S.A. Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada Apracur alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Descuentos especiales en Farmacias Catedral este martes. Hoy 30 te traemos una oferta que no puedes dejar pasar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica. Disfruta de un descuento de hasta el 50% en caja. WhatsApp 09829276610 o llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro, protegido vos y tu familia. No esperes más, adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica, el mejor
mejor precio. Teléfono 205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Compañero de la mesa. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos para todos, feliz día. Igualmente, ¿a qué hora te levantaste? En realidad llegamos hace un ratito nomás. ¿Y querés que te condecore yo? Pedro Juan. ¿Te querés que te condecore? Llegué, me bañé, comí algo y vine. Ya está muy bien. Ya conocen los nuevos cables Cordegro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordegro con respaldo de garantía de Electropar. Va a ser transferido con Espínola. Queríamos hablar con Hugo Peta. Hugo Peta ayer fue a General Caballero. Estuvo en la cancha de Hugo Peta ayer. Hugo Peta estuvo en la cancha. Queremos hablar con Ditola, Club Libertad. Muchísima felicidad al Club Libertad. Muchísima felicidad al Club Libertad, fundado el 30 de julio de 1905. Así que al Club Libertad, a todos los liberteños del país, muchísima felicidad al Club Libertad. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor, Bistoni, líquido para radiador, verde rojo, grasa automotriz, aplocador, silicona y shampoo, Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Jacomer Automotores. Belgrano es Olimpia. Juan Espínola. Yo le hubiera preguntado eso, eso me hubiera dicho a... Sí, pero me va a dar la misma respuesta de Fernández, eso no manejo yo, me va a decir. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bien, Arturo, ¿cómo andamos? Mucha felicidad, doctorazo. Muchísimas gracias, muy amable. Que pase bien, doctor, que pase bien todos los liberteños del país. Sí, hoy es el día del aniversario del club y ojalá pasemos bien todos los liberteños. Doctor, ¿el estadio cómo está? Contanos. El estadio estamos yendo de acuerdo al cronograma, vamos bien. En tiempo se están levantando ya los pilares que van a sostener las bandejas detrás de los arcos. También se están haciendo los trabajos en los vestuarios, en el vestuario de árbitros, sala de prensa, sala de delegados, bueno, todo eso y estamos yendo bien. ¿La derrota? ¿La qué? La derrota ante Nacional. Nada, bien, jugó mejor Nacional que nosotros, nos bloqueó, planteó muy bien el partido y hizo mejor las cosas y no hay nada que objetar, solamente que sí, que corregir algunas cosas que hicimos mal, pero que fue inobjetable. ¿La variante que hizo Galeano, la conformación? No, está bien, hizo rotar porque hay algunos jugadores que estaban un poquito sentidos por la cantidad de partidos que están jugando y creo que hay plantel suficiente como para empezar a rotar, ¿verdad? Y se va a ir dando esto en el campeonato. Uh-huh. ¿Transferencia? Y no hay nada de momento. ¿Cuánto va a recibir Libertad por Diego Gómez? No tenemos ni idea. Ya está para irse, ¿verdad? Al Brighton. Y mira, nosotros sabemos lo que conocemos por la prensa, ¿verdad? Porque realmente no tenemos ninguna notificación de ellos, lógicamente no tienen por qué hacerlo tampoco. Pero una vez que esté cerrada la operación, seguramente nos comunicarán los montos y cómo serán, y bueno, y ahí iremos. La vuelta de Martín y la lesión de Molínigo, doctor Ditore. Y Molínigo tuvo un pequeño pinchacito en la pierna derecha, en el recto anterior del cuádriceps. Y nada, volvió Martín y veremos si se recupera bien Rodrigo para el próximo partido, si no jugará de vuelta Martín. O sea, ¿eso quiere decir que ya se descarta una rotura fibrilar, presidente, o tiene que hacerse un nuevo estudio, Morínigo? Se tenía que haber hecho ayer de tarde, no me avisaron más, supongo que no, supongo que va a andar bien. Y en el caso de los otros lesionados, ¿cómo están? Luis Cardoso, lo de Iván Franco. Luis ya está listo, ayer, la vez pasada estaba en el banco, ya se lo reservó nada más que por precaución. El caso de Franco continúa todavía porque él sí es una lesión más importante. Lo de Tito y Campuzano ya están empezando a hacer fútbol.
O sea que, presidente, ¿cómo le va? Dentro de muy poco ya Tito Villalba de vuelta podría reaparecer. Yo calculo que en un mes por ahí, un mes y medio ya va a estar listo como a su nivel de alter. Y bueno, doctor Litore, gracias por este tiempo, muchísimas gracias nuevamente a todos los libertaños en tu nombre, presidente del club. Muchas felicidades, doctor. Gracias, Arturo, muy amable. Gracias, doctor Litore. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón a todos les gusta. Cira es el primer centro de rehabilitación neurológica del país con tecnología de nivel mundial. Cuenta con programas de tratamientos para pacientes con ACV, lesiones de columna respiratoria y más. Conoce más en @Cira Paraguay o al 288-7555. Accede a la primera consulta sin costo. Conoce Cira. Señor, hablando de Libertad, me comentan que José Olite está pasando por un cuadro de salud, el fanático hincha de Libertad, y está necesitando sangre. Donantes, acudir al hospital San Jorge, tuvo un problema en el corazón. José Olite. José Olite, sí, fiel oyente es nuestro. Buscan donadores de sangre A positivo para José Olite, se encuentra en el hospital San Jorge, en el banco Hospital San Jorge, acudir por la mañana. Y hay dos números para comunicarse en caso de coordinar allí la donación de sangre. Florencia Olite, 0986-500-282, 0986-500-282 con Florencia Olite, o Patricia Molinio, 0983-361-844. Y donantes entonces para José Olite en el banco de sangre del Hospital San Jorge. ¿Podemos hacer al aire a la persona que llama o no? Me pasó esto del arquitecto Dragoto, porque es un problema complicado, al parecer de un principio de infarto. José Olite. José Olite. Mucha fuerza, querido José, mucha fuerza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Ciudadela, casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas en Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malotín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Incluye Meet and Greet, es una producción RPM. ¿A qué hora llegaste vos? Listo, anda, güey. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Dice que la Olimpia va a tendencia... No, sociedad anónima. Cardona dijo una vez. Sí, ya había ni bien asumió en el cargo, dijo que las sociedades, porque Olimpia va a ceder sus derechos de estadio. Del estadio. Sí. Entiéndase, restaurante, bar, confitería. Bueno, socio comercial, es para la explotación del estadio, a cambio de que se hagan cargo de, con esa plata, la deuda. Por mucho tiempo, 20 años, digo. Y sí, ellos planifican 20 años. Mínimo, puede ser más. Por eso le dije mentalidad europea. Sí, correcto, pero yo no sé si van a cancelar en 20 años o más, dijo. Claro, mínimo dijo 20. Claro, que el socio te va a proponer cómo hacer después. Porque hay que generar esa ganancia, pues vos la deuda pagás con ganancia. 60 millones, dijo el doctor Lecaúna. Él lo dijo. La deuda de la Olimpia es casi 60. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Yala 1751 Casico Villec. Llámanos al 729-6060. Estamos en Facebook y X. Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Ahí la solución, o una de las soluciones, o lo que se ve así positivamente,
para tratar de superar la situación económica es lo de la alianza, no sé si va a alcanzar por completo, y la otra es que Olimpia tiene que empezar a sacar jugadores de la cantera vendibles, potables, o sea, empezar a hacer un proceso hoy, mañana, el Olimpia proceso ya está haciendo con para este chico futuras Zarza, ventas. ¿cómo es? Zarza hoy dentro de los Zarza, juveniles Jara, Olimpia apareció ya mete Hugo dos. Adrián Benítez, el delantero. Son tres, ya está haciendo, ¿verdad? Sí, toda la vida se intentó eso. El problema es que aparezcan jugadores ahí en todas partes del mundo. Eso no se olviden, muchachos. Que después se consoliden el tema de que sean vendibles. Nuestra cotización para lo que se paga hoy en el fútbol y la cotización de venta de nuestros futbolistas no alcanza. Acá están gastando $1 millón de dólares, $1.200.000 por año, los grandes digo lo que pagan, y tus futbolistas valen $1.500.000, $2.200.000, $3 millones como máximo. Claro, lo que pasa es que el fútbol se ha entonces, no, pero el vos fútbol trasladás eso y estás hablando de 2 meses de salario. Es decir, no es que con eso vas a pagar, eso es para sostener. Para sostener, pero en caso, por ejemplo, yo recuerdo Fundación Franjeada había sacado Richard Sánchez, Eric López, había sacado unos cuantos y eso le generó una buena entrada a Olimpia en un momento dado. Después se cortó. Ese Olimpia, trabajo tiene que apostarlo Pancho, de vuelta, creo. Este socio comercial que dijo el doctor Lescabone que va a administrar los palcos, ¿verdad? Los palcos, el estadio, los general. eventos. Acá, pero Olimpia está entregando, lo digo bien porque lo la dijo parte el comercial. Entonces que nos digan por qué el palco van a cobrar $60.000, porque le preguntamos $60.000, ¿verdad? Sí, dijo, el socio va a tener que decir, señores, si yo te doy esta plata, tengo derecho a hacer lo que yo considere. Claro. Previa consulta. No es que porque en Brasil usan mucho ese formato y a veces los clubes como que son esclavos de ese tema porque cierran 15 días para conciertos. Bueno, vos sabés muy bien lo que le pasó al gremio. Con su estadio nuevo. El gremio, que el estadio viejo era insostenible. El olímpico. Ese no puede ser. Ese que está retirado de la mano izquierda. Sí, hasta ahora continúa y no se echó así mismo. Ese que está en la mano izquierda. Porto Alegre. Ese, a la mano izquierda. Ese estadio que vos te vas acá y después te vas acá. Sí. Ese estadio. Si hay un evento, no va a jugar gremio ahí. Ellos hacen. Tiene que saber el hincha de Olimpia, el socio del Olimpia, que es lo que dijo Cabone, tiene que estudiar. Por eso cuando yo le dije, va a haber asamblea, como que dijo, ¿cómo vamos a hacer una asamblea para esto? Es que no tiene otra. Porque el socio del Olimpia puede ser que en un partido juega y quiere ir al palco y va a haber un conjunto actuando ahí. Claro. Y eso le pasó a River ahora. River ahora con la remodelación hizo así. Vendió los palcos y tiene conciertos. Perdón, pero River creo que no tercerizó, ¿verdad? River no tercerizó. Pero eso va a figurar. El tema de los palcos sí. No eso todo va a figurar en el contrato cuando vas a adquirir, todas esas cosas están en las prerrogativas. Por eso tiene que saber el hincha lo que le va a pasar. Pero le ofrecen también otras cosas, conciertos, si no te cobran tanta plata. Es decir, nosotros desconocemos en verdad el tema a profundidad de cómo se maneja. Es decir, vos ves un estadio que gastan 700, 800, 2.000 millones de dólares, y después hay una compensación. Por ejemplo, pone la cabecita Ramón Sosa que iba a ir a... Él estaba para ir a Nottingham Forest lo último. Independiente RD está gerenciado. Sí. Inclusive veo los últimos 48 horas. Si en 48 horas no sale nada de la Premier, él se queda en Talleres. Sí. ¿Cómo que? Porque hay un dueño del club. ¿Sí? Ahí no le va a decir a la comisión directiva. Fácil el que maneja. Que o sea, no hay dueño. Con Slim. Lo que digo, Carlos, que en Olimpia hay una nueva figura ahora. Sí, es una nueva figura para el fútbol paraguayo. Vamos a traer un técnico y lo que puede cobrar Palermo y lo que puede cobrar otros lo van a resolver. Aquí ya es un tema de el que va a ser tercerizar, no va a ser solamente por cantina, por boutique, ni por un festival. Si paga 60 millones y se terceriza, por decir un término, tiene derecho a decir, yo quiero contratar a este técnico. Pero él dijo por la explotación del estadio, dijo esto. Él dijo socio comercial, no dijo socio deportivo. Claro. ¿Y qué pasa si hay el socio deportivo? Lo que quiere vender, sacate vos. Lo que quiere vender es la marca. Sacate vos, que no sea un festival y que Olimpia busque resultados. Para buscar resultados tenés que dar resultados. Sí. No, totalmente. Para alquilar los palcos vos tenés que ganar irte a la Olimpia para los palcos. Porque si no se da futbolísticamente, es difícil el tema. Pero eso se va a encargar la empresa especializada en ese tipo Cuando de veamos gestión. el contrato, claro, ese tema. Y te puede decir de la sociedad, este es el plantel. Yo no creo que solo, bueno, ya dijo Cabón, no, como dice Carmen Cafa, no.
¿Es solamente el estadio o hay algo más? Con la explotación del estadio. Pasa que ahí entra una figura diferente. Si hablamos de lo deportivo, sería más parecido a Bragantino, por ejemplo, en Brasil, que se metió con Red Bull y era un equipo de ascenso y empezó a aportar dinero y todo. Pero ahí hay una sociedad claro, ahí es ahí está deportivo, permitido. exactamente. Cosa que acá no. Que en el tema del estadio sería Gremio, Palmeiras, que tienen La una concesión del empresa. estadio. Exactamente. Dentro de los acuerdos van a figurar eso, es decir, dónde puede, el que invierte va a saber dónde está su negocio. Claro. Y le va a exigir posiblemente y va a figurar en contratos lo que pueda hacer Olimpia deportivamente. Vos sos socio, Carlos, disculpa, enseguida hablamos de Cerro. Y te dice, sí, pero ocurre que queremos invertir en estos jugadores. Hay que ver que dice un adjunto, no solamente al estadio, por eso digo es incipiente, dijo el doctor Escabone. Porque yo puedo proponerte una sociedad y te puedo decir, y después, ¿cómo hacemos para acordar esto? Esto no es que uno sea pesimista, hay que ver cuál va a ser el acuerdo que llegue. Claro, hay que ver el acuerdo. Hay que ver si Claro. esto va por un lado acá con el estadio y después tienen otros socios. Pueden Por lo encontrar deportivo. el socio con el fideicomiso Claro. como alternativa de las incorporaciones para hacer un equipo potente, porque la empresa necesita que el equipo pelee cosas importantes arriba, que eso representa dinero. Por eso digo, es una cuestión muy amplia todavía para de apuntar específicamente a esto. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Ahora a través de Banco puedes cargar tu billetera Tigo Money desde cualquier banco o entidad financiera a través de una transferencia. También puedes transferir dinero a cualquier entidad. Banco crece desde la raíz. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Robbie Locker, además estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un somier de la línea Plus, premio no superior en cuotas. Con nuestra financiación propia te llevas la cabecera de regalo. Ingresa a koala.com.py. El tema de los palcos en Olimpia se va a comenzar a barajar de nuevo. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días de Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Cuenta regresiva, atención capiateños de la Ruta 2, llega la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista para cuidarte el bolsillo. Ruta 2, kilómetro 21 y medio, esquina Monseñor Darío Céspedes. Los mejores precios y la mejor atención. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Queridos oyentes, si alguno de ustedes ya es afiliado a la Caja Mutual y por alguna situación ya no pudiste pagar tu ahorro para jubilación, hoy te damos la opción de ponerte al día. Aprovecha este julio y agosto. Escribinos o llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Carlos aquí y Pancho en Pedro Juan. Vendemos, Darío. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender, fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Este empate de Cerro cayó como derrota, ¿verdad? Totalmente. Sí. Si te duele la cabeza, el hombro y la espalda, yo pues supe Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias Estelasca, nuestra calidad, su seguridad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad, 20% de descuento en Diesel Podium, pagando a través de Petrobras Premia con todas las tarjetas de crédito y débito de todos los bancos. Promo válida en estaciones adheridas a la Petrobras Premia. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, el número de lote de tu botella, y gana con vino Santa Elena. Puedo hacer una pregunta antes de evaluar el partido. La roja a Morel no fue menos que la de el jugador de General Para mí Caballero. mal echado. El mismo concepto que tuve el partido anterior, este partido. El que dijo que estaba mal, que no fue expulsado, que merecía la expulsión, Roda tiene que decir que la expulsión está bien. Pero la jugada no fue un poco más suave incluso que la de General. Sí, Porque... la gente dice pues, la cabeza, pero el que agachó la cabeza al otro, él no subió encima de la cintura la pierna. Para mí mal echado.
Porque acá hablamos de lo que siempre en realidad varias veces cuestionamos, que en una misma fecha, en 2 días distintos, hay decisiones diferentes. Uno amarilla y en otra que un poquito más suave, roja directa. Por eso planteaba la pregunta. Eso es cada uno, para mí, mi forma de ser es decir, si yo digo que en el partido de Olimpia está bien lo del árbitro, tengo que decir obligatoriamente, manejando los mismos conceptos, de que la expulsión de ayer está mal. Llegó el agosto liquida con precios que solo en Tupi puedes conseguir 2, 3 y 4 de agosto, los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Viernes 2 de 7 a 20 horas, sábado 3 de 7:30 a 18 horas y domingo 4 de agosto de 10 a 17 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Hugo Peta, el representante de Juan Espino, no puede hablar con nosotros porque está en el tema de la oferta y la demanda. A las 12:19 yo me hago cargo. No satisface Olimpia la oferta de Belgrano. No diga después, Olimpia quiere más. A las 12:19, Ucampo con tu productora, si vos dudas. ¿Por qué me mira? No, a las 12:19 puede cambiar, calculo. No, hasta ahora la oferta no convence a Olimpia de Belgrano, siendo las 12:19. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja Recuperación y Vitalidad. Activa tu energía extra con Recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad FAPASA. Hay otro tema sumamente interesante para el análisis: las últimas declaraciones de Palermo y de Manolo. ¿Qué es lo que querés decir? Si vos le querés sacarlo... No, yo no le quiero sacar nada. Manolo ya no es más tu españolísimo. No, es mi tarea esa. Pero decir bien. Manolo te está decepcionando. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto comprando Smart TV, te llevas la camiseta oficial del Albi Roja directa y sin sorteo. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete las 10 con Tokio, sponsor oficial del Albi Roja. Y como no quiero marearme más, me voy a retirar antes, pero voy a seguir el radio control que llamo niño. Radio control. Habrá radio control. Ay, pero todavía eso. Sí, a la puta. No descansa, que vas a otra vez preocuparte de radio tu casa. Control, a ver. Manolo, el español. Con cubiertas como Terma, maneja sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. No sé luego cómo a Ferfe le pueden dejar en el banco. Quiero que un Qué técnico... definidor, No, pero no, es inteligente. Sí, está Quiero saber por qué carajo Perdón, me salió delante. Si sos ciclista y te estás preparando para el campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto, conseguí tu póliza ciclista desde 145.000 guaraníes con Panal Seguros. Escribinos al WhatsApp 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Y qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Saludos a los compañeros de la audiencia. Contanos, Felipe, partido de ayer, ¿qué te dejó? Bueno, por ahí, como dije anoche en la conferencia, en tratar de manejar 2 etapas que para nosotros tuvo el partido, ¿verdad? De repente el primer tiempo no tuvimos la fluidez, o de repente no estábamos encontrando el juego que nosotros habíamos planificado, habíamos organizado para poder desarrollar, y sobre todo también que nos pusimos en desventaja y era tratar de madurar el partido, tratar de nosotros sacarle el balón al rival, y por ahí se nos complicó un poco también el clima. La cancha estaba bien rápida y se puso un partido muy físico, y bueno, se intentó mucho, se mejoró en el segundo tiempo y pudimos lograr el empate. Después otra vez ahí nos apuramos los caminos y queríamos ganarlo otra vez sobre el final, y también nos apuramos un poquito en tomar las mejores decisiones, y en líneas generales bien porque es un rival que tiene jerarquía, un rival con mucha historia, y queremos nosotros también hacer nuestro trabajo, nuestro camino, y tratar de posicionar al club en los primeros lugares, ¿verdad? Felipe Jiménez, técnico del 2 de mayo, se dieron demasiado, me parece, los primeros minutos, el primer tiempo. Le dieron mucho a Olimpia a la pelota. ¿Por qué fue? Perdón, a Cerro, sí. Mil disculpas. ¿Por qué le dieron tanto a Cerro la pelota, a Cerro, Felipe? Sobre todo que también Cerro nos esperó. Por ahí nosotros lo que buscábamos era que nosotros encontrar el hombre libre, los espacios, y también el planteamiento de Cerro también en ese sentido no arriesgaron mucho, y ahí es donde nosotros nos apresuramos, empezamos a dividir. Era
era como yo le dije, tratar de estirarle al rival, sostener con la pelota, manejar la parte defensiva con una buena posesión, invitarle a ellos a salir y después encontrar los espacios. Y por ahí esa parte no lo interpretamos, no lo entendimos bien, sobre todo en el primer lapso y cuando ellos también encuentran el gol. Como te digo, son esos días que suele pasar. A veces uno planifica una cosa y de repente en los primeros minutos no estuvo fluido, sobre todo en nuestro medio campo, no tuvimos una buena circulación de la pelota en esos momentos. Y bueno, con los cambios buscamos realmente, ordenamos, tratamos de poner 3 volantes en el medio, renunciamos a un delantero y tratar de acomodarnos en la cancha porque no estábamos finos, no estábamos encontrando en los espacios. Entonces tratar de igualar, de acomodarnos, de lograr la igualdad, y a partir de ahí sí crecimos, intentamos mucho y queda la sensación de que el equipo realmente intentó por todos lados, sobre todo encontrar el empate y después también la victoria. Felipe, en un momento con las jugadas que iban desperdiciando en el segundo tiempo, ¿sentías que estaba siendo injusto el marcador? Después llega, es cierto, el empate, pero ¿hubiese sido de esa manera el partido injusto para ustedes si es que perdían ayer? Bueno, Cerro también llama la atención, ¿verdad? En el segundo tiempo ya también con la victoria, ellos para mí que abusaron también en cuanto a hacer tiempo, a hacer hora, enfriaron el partido, se jugaba poco, pero bueno, es normal, ellos estaban ganando y ellos creían que era manejar esa situación, le era beneficioso. Después también ellos se quedaban con uno menos y por ahí cuando un equipo hace eso, y sobre todo de la jerarquía de Cerro, hasta inclusive por eso es como que da la sensación que 2 de mayo se merecía la victoria, porque buscamos y bueno, y eso es lo que siempre proponemos, ¿verdad? Tratar de ser competitivos, de jugar de igual a igual. No es fácil. Quisimos hacer un partido donde queríamos hacer pesar nuestra localía, pero estábamos jugando también ante un rival, como yo digo, que no es cualquier camiseta, no es cualquier rival. Entonces por ahí al final uno hace el resumen y queda satisfecho, vamos a decirle, en el buen sentido, pero sabiendo que hizo las cosas por ahí mejor para poder llevarse la victoria. Felipe, te mando un abrazo. Quizás eso que vos marcabas, lo de Cerro Porteño, de hacer tiempo, de demorar el juego, es porque a pesar que tienen el resultado a favor, pero eran realistas y sentían de que 2 de mayo era el dominador del partido, por tenencia de balón, por dinámica, por más conexiones futbolísticas, porque no se vio un buen Cerro Porteño. Yo creo que porque 2 de mayo lo complicó y simplemente marcó la diferencia porque tiene un delantero de la jerarquía como Fer. Pero tu equipo, Felipe, sigue un poquito en el debe de la falta de gol, porque tiene el balón, llega, pero le cuesta eso de poder definir los partidos cuando tiene las posibilidades de hacer los goles. ¿Lo ves un poco así? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está? Muchas gracias. Sobre todo, a ver, también el partido, cuando Cerro se pone en ventaja al ocupar los espacios, era también difícil, vamos a decirle, la penetración, ¿verdad? Buscar los espacios, los espacios se van cerrando, se van reduciendo. Entonces hay que poder encontrar ese pase, y muchas veces ante la acumulación de gente es difícil encontrar ese pase. A nosotros nos gusta mucho la triangulación, trabajar por fuera, por dentro, y realmente como se presentaba el partido ayer, estaba en ese sentido, se estaba complicando, ¿verdad? Entonces parece la sensación de que nos falta el gol, pero bueno, nosotros somos conscientes de que siempre intentamos eso, tratar de mantener la posesión, de con nuestras armas poder ser contundentes. Y bueno, Rodrigo también, que es nuevo con nosotros, está haciendo un trabajo muy bueno. El otro día llegó al gol, ayer lo que corrió, lo que peleó, realmente lo hizo de muy buena manera. Y también encontrar la mejor versión de Mati Cáceres, que también está volviendo de un parate importante, de una lesión. Y en líneas generales, el equipo
siempre buscamos eso, tratar de darle ritmo, darle dinámica, darle vértigo y tratar de dañar, ¿verdad? A veces ante rivales que tienen también, nosotros lo hablamos en la previa, lo habíamos hablado con los jugadores, el caso de Da Costa, que por ahí no está en su mejor forma física, pero para mí tiene mucha calidad, y lo habíamos hablado también sobre el peso, que no le puede dar la mínima oportunidad porque es un goleador, y ayer en esa situación también nos quedamos expuestos y sobre todo demostró su calidad, que tiene gol, y a partir de ahí evidentemente que el partido nos costó más, ¿verdad? Pero lo intentamos y lo pudimos empatar y ganar eso al final, ¿verdad? Bueno, Felipe, lo mejor para vos. Gracias por este tema. Seguiremos charlando. Gracias, Felipe. No, gracias a usted, Arturo. Un abrazo. Gracias, Felipe Jiménez. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Los oyentes, después vamos a ir otra vez a lo puramente futbolístico. El aniversario de el premio de Ferropar. Muchísimas gracias, Ferropar. Tenemos 450. Así mismo, 4 vales de 150.000 guaraníes para retirar vales de carnes de Beef Club. ¿Este? Sí, son 4 vales. A Ferropar, muchísimas gracias. 43 años. Gracias, Ferropar. Muchísimas gracias a la gente de Ferropar. Vamos con 10 llamadas para 2 ganadores de entrada. Sí, y este es para aclarar, del Beef Club de la Avenida República Argentina y Campo Cervera. Ahora me dice Víctor, cierto, aquí dice Beef Club República, que queda aquí a unas cuadras del canal. De ese local se hace el canje correspondiente. ¿Sabe lo que hace? Va a traer 4 sobres. Seba, en cada sobre hay uno. Sí. Para no confundirnos, y ahí le ponemos la dirección. Le ponemos la dirección de dónde tiene que retirar. Vamos a poner justo aquí 10 llamadas, 2 ganadores. Correcto. En 15 minutos, otras 10 llamadas, 2 ganadores. Le quedando el camino, dice Gustavito. Para los que compramos asado, una costilla ancha y una tapita ya entra. Ya para vos. Sí. Entonces reiteramos a Ferropar, muchísimas gracias, 43 aniversario. ¿Usted viste por ese pipí dónde está? ¿No está ahí? Yo creo que se fue a buscar. Meterle, güey. Él llegó lo que está... Perdón. Me salió del aire. Él llegó lo que estabas esperando, la Feria 220 Luminotecnia, con precios bien bajos en todos sus productos. Hasta mañana 31 de julio visita cualquiera de nuestros locales y encontrá hasta 50% de descuento. Puedes pagar hasta 10 cuotas sin intereses con tarjeta, crédito y todo. Luminotecnia, crecemos juntos. Ferropar, 43 años de vida, de aniversario, perdón, a Ferropar. Muchísimas gracias a la gente de Ferropar. 20 llamadas, 4 ganadores. Cada ganador se lleva 150.000 de vale para hacerla fácil. ¿Dónde tiene que retirar? Retira aquí de Monumental el vale, pero va aquí a 3-4 cuadras al local de República Argentina y Campo Cervera del Club Parrilla, y allí se retiran los vales, o sea, allí canjean los vales. Bueno, repetirlo porque nos vamos a repetir varias veces a los oyentes. ¿Dónde tiene? Acá el vale. Aquí los vales, aquí el gift card o el vale por 150.000 guaraníes, y después arriba unas 4 cuadritas en República Argentina y Campo Cervera, y allí hace uso de su vale de Beef Club para retirar algún corte de carne por el valor de 150.000 guaraníes. Cada vale 150.000 y son 4 ganadores. 4 ganadores. A Ferropar, muchísimas gracias, 42 años está de aniversario, gracias ¿Y yo qué dije? Perdón, me equivoqué por uno. 43 años, muchas felicidades a Ferropar, 43 años de vida. Vamos a una llamada, niño. 618-4700, están los oyentes. Hola. Señor niño. Señor, ¿tu nombre? Oscar López. Oscar, últimos 3, Oscar. 127. Anotado, Oscar. Este y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú y 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Vamos 2 y 2, Darío, 2 oyentes así, porque son 20, señor, 20 llamadas. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Martín Arrua, 840. 840, anotado, Martín. Siguiente, hola. Hola, niño, buenas tardes. Buenas tardes. Ángel Barrios, 802. 802, anotado, Ángel. Son como una especie de 4 sobres, digo, porque es un papel blanco que después se presilla, aparece como un sobre. ¿Falta el nombre ahí, niño?
del ganador. Así mismo. Y después le ponemos retirar de... El nombre del vale y le damos la dirección de exactamente de dónde tiene que retirar. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PVC laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino Hernandez, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Carlos Vera. Carlos, últimos 3. 720. 720, anotado Carlos. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. 618-4700, sí, tu nombre, hola. Hola. Señor, tu nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Correcto, señor. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 519-71 al 2. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Isuzu tampoco. Mi camino, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Más oyentes, hola. Hola, niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Gerardo Campos. Repetime. Gerardo Campos. Ahora sí, últimos 3, Gerardo. 630. 630, anotado. Más oyentes, hola. Hola, niño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿tu nombre? César Pavón, 673. Anotado, César. Hoy no pegas en nada y si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, vio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía. Aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Hasta aquí 7, señor. ¿Cuánto de más? Y son 20 en total. Hola. Hola, señor. Oscar 400. Oscar, apellido. González. Correcto, anotado. Más oyentes, hola. Oscar 217. Oscar González. Oscar González. 217. 217, correcto. Don Oscar González aquí. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga por 150.000 y recibirás 50 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Ve My Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Ve My Flores General día 640, teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Síguenos en Instagram como Ve My Flores. Más oyentes, hola. Hola. Hola, hola, más oyentes. 618-4700, hola. Sí, buenas tardes, niño. Yo quisiera anotarme. Juan Delgado, 724 es mi número. 724, correcto, Juan. Estás anotado. Más oyentes, hola. Hola, mi niño. Cristian Ríos, 623. 623, anotado, Cristian. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Code Passion, puntos de estrías que te dan vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyotoshi. Vení a Bristol y aprovechar la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando de la promo 3.000 millones. Y el miércoles 31 de julio sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Hola, más oyentes. Niño querido. Señor, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? José Farilla. José, últimos 3, José. 328. Anotado, señor. Más oyentes, hola. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Rubén Lucero. Repetime, por favor. Rubén Lucero. Ahora sí. Rubén, últimos 3. 858. Anotado. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, accesorios de la marca Keiko, Santepo, Citrón y otros. Con Erimark sacarle el máximo provecho a tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Más oyentes, hola. Niño, ¿qué tal? Señor Héctor Jiménez. Héctor, último 280. 280. Correcto, anotado. Más oyentes, hola.
Hola, niño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿tu nombre? Oscar Benítez. Oscar Benítez. Últimos tres, Oscar. 516. Anotado. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Y clase B desde 57.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegido. Obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las gotas. Amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Ramón González, mi nombre. 089. 089, correcto, Ramón. Estás participando. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Edgar Araujo, 888. 888, correcto, anotado. Creces expande para ofrecerte la calidad de siempre. Polios frescos y congelados. Ventas a la pro mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento de atención personalizada que nos caracteriza. En cada camino hay un automóvil supli. A Ferropal cumpliendo año 43 por el presente que nos permite regalar a la audiencia. Ferropal premia a su clientela, a la gran audiencia. Son 4 vales de 150.000 de carne, ¿verdad? De carne. Que pueden retirar del Beef Club aquí de República Argentina. Vamos a detallar después en el sobre la dirección exacta. Para que vayan los oyentes ahí. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 17. Métele, pues, niño, métele, pues. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Carlos Acuña, 823. Carlos, 823. Y cerramos, Darío. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. La mejor opción para instalar su industria de depósito público, urbanización Centro Industrial de Villetono y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Segura su inversión. Hola, 2 oyentes y completamos para hacer el sorteo correspondiente. Hola. Hola. Señor, ¿tu nombre? Cristian Rojas, 372. 372, correcto, Cristian, está anotado. Siguiente llamada y cerramos. Hola. Hola, feliz día, niño. Igualmente, ¿tu nombre? Carlos Larsen. Carlos Larsen, ¿verdad? Sí. Correcto. Últimos 3, Carlos. 936. 936. Allí están los 20 anotados. Van ahora 2 gift cards de 150.000 guaraníes. 2 los ganadores para esta tanda. Luego tendremos otra tanda de 20 llamadas. Se retira del Gift Club de República, que está en la avenida República Argentina, esquina Campo Cervera. Pero primero por aquí se retiran los vales. Se retiran aquí los vales y luego van al local de Gift Club República. Pasan por aquí y después van. Así mismo. A Ferropal, muchísimas gracias. Aniversario 43. Muchísimas gracias. Premio a la gran audiencia. Ahí la tienen. Primer ganador de Ferropal. Número 9, niño. Número 9. Atención. Oscar González 217. Es para el Oscar González que llamó 217, porque tuvimos 2 Oscar González. Es Oscar González con terminación 217. Terminación Oscar González 217. Segundo ganador de Ferropal, vale 150.000. 13, número 13. El 13, Rubén Lucero. Rubén Lucero 858. Rubén Lucero es el segundo ganador. Carne, para retirar carne, ¿verdad? Así mismo. Para retirar algún corte de carne que ya elija el... Muy bien, pasan por la radio o quieren atrás de Telefuturo. Seguimos. Mil Empeños, venta relojes de seguro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado, Cemento Alemí. Acceso Sur, casi Perpetuo Socorro, Niembú. Vamos con el tercer ganador, Germán Cafa. Papelito Mijimí. Sí. Difícil ya. Y ya sé, ¿qué va a hacer? Número 8. Sí, cuando más, le decía, hace más a propósito. 8. Es el otro Oscar González que ingresó. Oscar González con finalización de cédula 400. Oscar González con terminación 400.
Hay dos Oscar González. Dos Oscar González, y coincidentemente llamaron 8 y 9. ¿Y los ganadores son entonces los González cuánto? Oscar González, finalización 400, y Oscar González 217 anteriormente. Explotó el 10º pozo de CNT, el cartón número 620.768, se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 28 de julio, vos podés ser el millonario ganador. Después viene el Radio Control. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Seguimos, Darío. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Vamos con el último ganador, niño. ¿O ya están los 4? No, ahora el último ganador. El número 19, niño. 19, Cristian Rojas, 372. Cristian Rojas, 372. Y reitero los 4 ganadores. Cristian Rojas, 372. Rubén Lucero, 858. Oscar González, 217. Y el otro, Oscar González, 400. El final, tienen que pasar aquí por el edificio de Telefuturo Monumental. Ya en el sobre está la dirección de que tienen que pasar por el local de República Argentina de Beef Club para retirar sus carnes respectivas por el vale. Pero primero aquí por el edificio de Telefuturo Monumental. Los dos, Oscar González, terminación 47 y 217. Rubén Lucero y Cristian Rojas, 372, los ganadores. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder caminar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder caminar. Anderle, sí, aprovecho la oportunidad y mandamos un súper saludito muy especial para los amigos de Fútbol a lo Grande, especialmente para el amigo Arturo Máximo Rubín y a toda la audiencia desde Maracaná, Paraguay. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder caminar. Canta bien para vos. Sí, sí. No, este canta bien, a vos te gusta, sí, su estilo. Amigos y así más fuerte poder caminar. Saludos. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder caminar. Acá también su registro de voz. Quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte. Cállate a poco, por favor. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Boca Peno, a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es cierto, sabes bien que tenemos en La Ferré. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. La instalación es gratuita. Energy Gas. Ya pueden pasar, bola, Francisco, a retirar los ganadores. Así es. En unos minutos más ya está ahí en portería. Está bien, 4 sobres para cada. Adentro está en cada sobre hay un ganador. Un vale de 150. Y en el sobre igualmente ya está la dirección de donde tienen que ir a canjear el vale. Muy bien. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vos le preguntaste a Manolo y dice que dijo Manolo, o traen o paciencia. Si traen bien o si no, paciencia. Tenemos que acostumbrarnos a ir con los juveniles. A ir con esto y avisaba a la hinchada que va a ser difícil, va a ser complicado. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. A ver si entienden, allá arriba en el tablero electrónico. Para la segunda. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único, chorizos parrillero Upiza. Upiza, probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 021-634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza.
Claro, por eso te dije, las dos declaraciones, tanto de Palermo como la de... Similares. Similares, totalmente. El Kika Rolín de Fortín trae yuyos contra males, venta para el mal de amores, Catuaba aumenta el deseo, Romero para los malos resultados deportivos, Verbena para la salud, Cedrón para el trabajo. Potencia los efectos con el nuevo Carolín, frutos rojos, sin Fortín no, es Carolín. Para Palermo es lo que hay, más no hay. Para Manolo es lo que hay, más no hay con relación al plantel. Con Comecipar puedes acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5% hasta 72 meses de plazo, cuota solo de 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Podés tener más. El problema es que teniendo más, no estás rindiendo como querés. Saber utilizarlo. Entonces vos podés tener en abundancia, pero no. Atención Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, ya llega la Feria Petersen, descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en @petersenpy, petersen.com.py. 1337. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado. Ingresar rumbos.com.py. Búscanos en redes sociales. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Todos los martes en Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Es el que matizar después con y de vuelta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. ¿Qué pasa, Pancho? Hay una diferencia entre plantel corto y plantel justo. Para mí Olimpia tiene un plantel corto y Cerro un plantel justo. Cerro tiene jugadores, tienen que saber dónde ponerlo. Televisor HD Play de 43 pulgadas Smart, antes cuota 234.000 guaraníes, ahora solo 16 cuotas de 185.000 guaraníes. Con nuestros bancos aliados 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Van a venir los que están en su 23. Sí. Aquí Manolo. Pero ¿quién tiene más? Esperana. Vos podés tener plantel más corto o más techo y podés jugar mejor. Los dos se quitan la responsabilidad. Brillante, es lo que dice Carlos Quise. No defienda a los técnicos. Él está defendiendo. Es lo que dice Carlos Quise. Los dos tienen el mismo discurso. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la Fórmula Shell Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Probar la nueva y mejorada Shell Fórmula Super, Shell mejor por lejos. ¿Cómo se llama el lateral izquierdo de Cerro? Miguel Benítez, ayer se lesionó. Hay una cosa, correcto. Hay una cosa que hace 8 días salió del partido lesionado. Y ayer jugó. Y se volvió a lesionar. ¿Y Derby cuánto tiempo tiene? No sé cuánto de él. Bueno, fue en principio con Íñigo, la que lo de Libertad. Pero lo que digo yo es, si vos salís de un partido clave lesionado, no te curás entre 4 días. ¿Cómo es? ¿Por un golpecito pedís cambio? El jugador normalmente no quiere salir de la cancha. Y salió hace 8 días atrás. Ayer salió de vuelta. Y pudo haber sido por la primera, calculo, pudo haber sido por precaución, porque sintió ahí un partido. No, por partido clave. El jugador no deja, no sale el que quiere ganar. Ahora, porque a mí me golpearon, me duele un poquito el tobillo, yo salgo, bueno, con ese jugador no ganás. Tiene que saber convivir con dolores. Claro. Para seguir tiene que ser algo grave. Hay que ver, si el jueves llega a jugar. Y después hay un gesto, hay un gesto, no sé si el segundo, el preparador físico, el arquero de arquero. En recuperación, perdón. Con la salida de Miguel Benítez ya son 5 los lesionados en Cerro. Piri, Aguayo. Recordando que Cecilio tuvo una lesión en el tobillo en la intertemporada. ¿Seguimos? Sí. Cecilio, tobillo. Jan. Muscular. Que no sabemos qué tuvo, pero después muscular. Aguayo. Sí. Muscular. Ahí quiero hacer ahí no hay nada. Robert Piris. Un punto nomás. ¿Cuántos años tiene Aguayo? Tiene 18 y muscular es su lesión. Y Robert Piris. Muscular. Pantorrilla. Miguel Benítez. A confirmar. La recuperación un pequeña torcedura de tobillo. En la selección olímpica, Alan Núñez, de que su Wilder Cerro tiene. Justo. Y justo porque ahí te das cuenta que justo se lesionan 2, 3 fibras capitales y no le alcanza. Pero vos en un campeonato Cerro y Olimpia. No le defiendo los técnicos. La vida se radio control, me la pico y me voy. Ya está. Hay una cosa que... Gracias, Toto Ciudad del Este. Disculpame, Carlos. Muchísimas gracias al aire. Toto, gracias, Toto en Ciudad del Este.
Hay una cosa que se dice en el fútbol. Un equipo que sale campeón generalmente no tiene expulsado y lesionado. Es decir, mantuvo un equipo durante todo el año. Eso se decía hace 40 años. Hoy no es tanto porque hay una cantidad de partidos que vos mezclas. Estamos. Pero vos cuando arrancás un campeonato, vos sabés que vas a tener lesionado y expulsado. Y vos tenés que tener un plantel hoy con 5 cambios. Antes yo te voy a decir, cualquier equipo campeón, en nuestra época, vos conocías 14 jugadores, no conocías los 22 del plantel. Hoy con los 5 cambios, vos tenés que tener por lo menos 18 jugadores de primera. Después lo otro es para un partido, para 2 partidos. Pero los 18 te tienen que bancar la campaña. Y hay titulares y suplentes, no hay 18 titulares, hay titulares y suplentes. Vos perdés un jugador titular y se resiente, pero vos tenés que tener ese plantel. Y un técnico de equipo grande sabe que eso está, y no es excusa. Eso tiene que ir dentro de la planificación. Claro, llegado el momento, vos no podés poner de excusa para el que quiera, pero cuando vos ves tanto fútbol, si no, está dentro de lo previsto. Por decirte, el mejor equipo del mundo, el City, donde tuvo a De Bruyne, ¿cuánto tiempo? Se le lesionó Haaland. Y vos tenés que tener estoy comparando. Bueno, chao. ¿Entendés? Entonces vos tenés que tener alternativas para eso. Te quería preguntar, y vuelvo a lo de Aguayo. 18 años. ¿Por qué problemas musculares para un chico que ahora está empezó en la alta competencia, un entrenamiento diferente? O sea, ¿tiene eso que ver o claro, al tener 18 años decís vos no podés tener le puede pasar? Entonces, un jugador de inferiores no debería lesionarse, se puede lesionar. Hay fibras rápidas, fibras más lentas, hay jugadores más expuestos. Los picadores siempre están más expuestos a tener rotura muscular porque no te olvides que Aguayo jugó una seguidilla de partidos que esto le podía haber pasado, lo hemos dicho en su momento. Vos a un chico que sube, que necesita un periodo de adaptación, el esfuerzo él es distinto, él compite con gente con otra fuerza, con otra potencia, entonces todo lo que él hace necesita más esfuerzo que todos. Y se va exponiendo, por eso no podés, es normal cuando un chico sube 1, 2, 3, 4 partidos, el primero jugó muy bien, el segundo va bajando y después pierde la posición, no juega más normalmente y después cuando viene ya viene nivelado. Y a él le pasó eso, si estaba dentro de lo que le podía suceder, el esfuerzo. Es un desgarro, me apuntan aquí. Sí, por eso, pero es que no, cuando apareció, le gustó tanto a la gente y jugaba todos los partidos. Hubo partidos, no es que jugaba cada 8 días, había partidos entre semanas y también lo ponía. Ojo que tiene 17 años, le pasó al Mirón en sus inicios, a todos los futbolistas le pasa, no es que le pasó a Aguayo nomás y no es de falta de cuidado ni de mal trabajo, sino que el físico no soporta, es distinto para ellos. Justamente, Carlos, el tema de Aguayo, a mí también me preocupó y bueno, consulté con amigos que lo tuvieron a él hace muy poco trabajando con él desde lo físico. Y me decía que nunca había tenido lesiones, que muscularmente es una potencia y una fuerza impresionante. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando vos pegás el salto de primera división, es lo que decía Carlos, subí el nivel de la presión de la masa te lleva a otra cosa. Y no pueden manejar los límites, entonces la ansiedad, la gente, el jugar en el equipo de primera división, todo eso pasa por la cabeza y te lleva a lesiones musculares por lo general. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributo y Globo S.A. Apracor es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima, porque la fórmula avanzada de Apracor alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor. Descuentos especiales en Farmacias Catedral. Hoy martes 30 te traemos una oferta que no puedes dejar pasar. Con tu tarjeta de crédito del Banco Sudameris, disfruta un descuento de hasta 50% en caja. WhatsApp 01829276610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Temple Sport, la marca más grande del país. Síguenos en redes sociales como @Temple Paraguay. Temple Sport. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Contacta al WhatsApp 092475888. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, con respaldo garantía de Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor Bistoni. Pedidos al 098319720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también convertir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. La expulsión de Muriel, ¿qué les pareció?
Yo ya dije. Fue una jugada parecida y para mí más suave incluso que la de General. Pero yo lo que no entiendo es mal que... expulsado. O sea, yo no entiendo que un árbitro haya dicho un día que es roja, o sea, que es amarilla simplemente porque lo llaman del VAR, le corrigen y al día siguiente una que para mí es inferior a la de Derlis es roja. Ahí es donde no me cierra la cuestión. Sí, a mí de entrada dije bien expulsado, pero después uno viendo bien me dejó un poco las dudas por la pierna que va hacia la altura de la cabeza. No veo bien si le impacta en la cabeza o no. Me dejó más dudas que la de Mallorquín como Olimpia. Esa era roja para mí. Yo pienso igual que Germán. Para mí, yo vi la de Mallorquín y es roja, y la de ayer no y sé. Es roja también. Si vos decís que esa es roja el otro. Pero parece más suave, Carlos. Es un poco más suave. Sí, pero no pasa por eso. Es decir, el análisis no pasa por eso. Pero si le golpea es... Lo que mencionaba, la cabeza, que queda un lugar más delicado. Yo digo, el problema es los árbitros. Sí. De un mismo campeonato con criterio tan dispares. 24 horas. Incluido el VAR. Incluido el VAR. Porque alguno lo hace retroceder. Sí. ¿Verdad? Y el otro no interviene. Es decir, hasta los árbitros de VAR piensan distinto, no solo los árbitros que están con otra atención, ¿entendés? Porque antes los árbitros te decían, ustedes ven la televisión y entonces tranquilo explica mejor. Para mí la jugada en el Olimpia, a pesar de lo que diga la gente, para mí no es jugada de VAR recogido de expulsión. Entonces, si yo digo eso, tampoco puedo venir así, no, está bien echado Morel. Entonces, para vos no era roja para... Ninguno de los dos. No era roja la patada de Derlis. No, porque va recogido el pie y es una pelota dividida. La de Morel bastante parecida a una jugada porque un centro es lo que quiere poner la pelota. Para mí la de Derlis no es dividida, Carlos, porque vos mirá dónde termina la pelota, dónde está la pelota, y la pelota está abajo. No, está arriba, los dos saltan para llegar a la pelota, llega primero el jugador de Olimpia. Pero cada uno es concepto, interpreta como quiere. Pero de pie contra rodilla. Y está bien, pero el tipo vuelve cuando la pelota... No es planchazo, partido, pero sí pero a partir es dividida desde el punto de vista que no tenía la pelota dominada el jugador. El jugador que Derlis recibe, después del primer toque, no es que Derlis tenía la pelota dominada. Al final entonces es dividida. Un impacto. Sí, yo entiendo que es dividida, pero la consecuencia de la dividida, ¿cuál es? Pero él recoge porque le llega antes y él no quiere. Entonces cuando ve que no llega, recoge el pie. Como él se elevó, ahí le impacta a la altura. Para mí es una secuencia de ese tipo, jugada de ese tipo hay un montón en todos los partidos. Si eso vos mirás, que es el ejercicio que tenemos que hacer todos. Entonces cuando ve otra jugada, otro partido, mira cómo pitan, si es roja siempre, ¿entendés? Porque si esa jugada fuera roja siempre, ¿entendés? Vamos a tener le podemos incluir la del sábado Luqueño Sol, que es algo parecido, solo que más abajo, donde primero quita roja y después viene la amarilla. La jugada mejor, para comparar mejor, es la de Olimpia y la de Cerro. Esa es la jugada más parecida. En donde los dos reciben roja en primera instancia del árbitro, ¿verdad? Pero la jugada en sí es bastante similar. ¿Y la de Morel qué es? ¿Roja para vos? Para mí las dos rojas. Las dos rojas. Bueno, está bien, si vos decís que para vos las dos es roja. ¿Y para vos qué es, Darío? ¿Para vos qué es, Darío? Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Si sos beneficiario de Asismed y estás buscando mejorar tu estilo de vida, en el Centro Médico Santa Julia contamos con tratamiento de la obesidad y cirugía bariátrica, atención integral con profesionales de nutrición, psicología clínica médica y más. Entérate más en @AsismedPY. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Cibellala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Cibellala, Sierra y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. No pisé un campo profesional ni también el área técnica profesional, pero si estoy como técnico de mi ex, le digo, revienten la pelota, muchos. Y si estoy en el ángulo, sacar la pelota. ¿Qué pasó en el gol de Cerro? ¿Qué me explican también ayer? El rechazo de Brock. Parece un gol de Exa. Un gol de la plaza. Y es la segunda vez que le pasa. Un gol en la canchita. Contra Luqueño, un gol en la Y canchita. me preocupa porque es un jugador brasileño. Vos decís, es brasileño, bueno, listo. Lo que mejor tiene es la técnica. Rechazar así de esa manera, como estaba el partido, y pegarle a tu compañero encima del rechazo, porque sale hacia el medio, llama la atención.
Es la falta de confianza. Sí, que asusta, totalmente. Asusta, ¿no? Sí, pero hay asusta. algo, un detalle que es para corregir. Cuando viene el centro de Castro creo que fue el que desbordó. Él da un pase atrás a lo espectacular. Pone No, el centro. está bien. Lo busca Pero el tipo. fíjate cómo va Enzo a esa pelota. Ah, sí. Se va y se queda enfrente, Sí. no tiene intención de trabar, De cortar, nunca de no cortar. levanta la pelota ni hacia a la izquierda ni a la derecha. Se va y se Mira, pone. pero no. Carlos, eso no es un déficit de Enzo solamente, De es todo, de muchísimo todo. hacen Es eso. correcto, O sea, por- no van a cortar el centro, van a esperar a ver qué pasa. Sí. Además no te va intenta- a hacer sombra más o menos del que No, tira el Siempre centro. dejan la segunda firme. jugada. No cortan. Vos tenés que cortar que no No, tire no el centro. amplía ni el ángulo del cuerpo, es decir, voy a levantar la pierna por si pega en mí. Se fue firme, pero es correctísimo, no es solo Enzo, es de todos, ¿no? En general. Y son cosas que Pero qué visual la de está- Castro, Carlos. La de Castro que no tiró el centro por delante como tiran siempre. sobre el El punto- tipo miró y le dio el pase Es atrás. una pena que aparezca ahora Castro por el tema de la edad. Sí. Pero con este nivel Es un buen jugador, tiene para un salto a un equipo de mayor Sí, jerarquía. sí, es un buen Darío, jugador. y hablamos un poquitito de Castro, muy buen lateral de 2 de mayo. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann, Acceso Sur casi 1 de mayo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a aposta.lea. Apostala a ganar lo cambia todo. Imperdible en Asunción con el Bambino Pons, contando anécdotas increíbles de la Premier League y del fútbol mundial. Jueves 1 de agosto, 20 horas, Boticario Bar Lilio, esquina Bulnes y Malutín. Ventas de entradas en tuti.com.py. Es una producción RPM. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. Repasando la imagen, no se queda atrás, va igualmente, que trata de meter sí, el cuerpo a medias. también. Creo que está por allí. Los dos, ¿qué opciones tienen más Cerro fuera de estos jugadores como centrales? Sí, Y alguna- Rodrigo Melgarejo, después cuando vuelva de Jesús. Cuando vuelva de Jesús. Y Morel en algún momento puede ser central, que lo llegó a utilizar en alguna situación. En un amistoso, por ejemplo, probó a Alan Benítez de zaguero central. Igual no creo que sea una solución no, Alan para, Benítez. para no. completar, no. Pero después no tiene más juveniles. Y otro jugador, Deli Rodríguez, que yo estoy esperando el de Tacuarí todavía. Todavía No aparece. No, No Y aparece. otra pregunta ayer que- era partido para él, por ejemplo. Ayer me parece que Una al él podía pasa a aparecer. Iturbe después de esa nada más. Esa Sí. pasa a Iturbe y... Otro por el que les quería preguntar, Da Costa, porque en realidad yo entre salía el extra y todo lo demás, recién a partir de los 30 vi, mete el gol, él hace la asistencia, pero me pareció raro que lo haya cambiado temprano en el segundo Y Da tiempo. Costa- ¿Qué tal en ese tiempo que No. jugó? No. Todavía no Todavía está. Todavía no está. Es un jugador que necesita recibir pelotas. Que le gusta salir, tiene nociones, es un jugador que entiende de qué se trata esto Da Costa y hace simple, le puede toca ser a un le puede toque hace. le puede ser útil, pero estoy de acuerdo, cambiarlo a los 7 minutos y sobre todo para meterle a Carrizo, porque acá hay que entender algo. A los 38 hace el gol y vino la pausa. Sí. Cerro juega esos 7 minutos a no atacar. Es decir, a tratar de resguardar una Cerro. Yo creo que es anímico, tremendamente el problema de Cerro. No atacaron más. Anímico, Y eso hizo que levantara el rendimiento el otro. Y a los 7 minutos, porque me fijé en el momento que lo sacó a Costa, para meterlo a Carrizo. Sí. ¿Para qué le metió a Carrizo vos? Y en teoría, para tener un poco Para más la tener la pelota. Está, es la única cosa que podemos pensar, porque además le manda de nuevo a Fernández y Sí. ahí comenzó a desaparecer. Pero Fernández no retrocedía excesivamente en un momento dado. O En sea, el primer- al quedar como 9 o... Claro, porque él no es de área, él no, de área, él no- es media él no- punta. él Porque no- incluso hay uno que él termina rechazando una pelota Sí, en la media claro, luna. O sea, sí. estaba muy atrás para hacer 9. Porque- Ahora, Carlos, porque- Manolo lo quiere demasiado a Carrizo. Por- Ve la manera de ponerlo, de buscarle para ponerlo a cada rato. ¿No te parece, Carlos? eso? No, no. ¿No? Eh, Porque insiste con Carrizo. y sí, pero por eso te digo, le sacó a Carrizo y trató de explicar a alguien, le preguntó, dijo, cupo extranjero, podía haberle puesto a Churín por Carrizo Claro. también, sí, es el tema. Porque yo creo que, pero no voy ni a eso, porque él puede tener otra lectura que la nuestra y está en todo su derecho, y no porque decimos Claro. nosotros lo que decimos sea la verdad. Yo digo, cuando te mete Carrizo, coincidieron todos, ¿qué es lo que trata? Trata de defender el 1-0 con posesión de Con pelota. posesión de pelota. Porque Carrizo te tiene que dar eso. Eso es lo mejor que tiene. Entonces, ¿cuál es la lectura? Y vos sos jugador, vos también evalúas los cambios que hace el entrenador. No es que el jugador acepta todo lo que... ¿Y este qué hizo? ¿Por qué le sacó a este? Todo eso, el jugador lo piensa. Sí. No te lo dice nunca.
pero no tenga duda. Y el compañero también lo piensa. Hay veces, ¿para qué lo mete este? a mí me ha pasado veces que cuando jugaba, lo único que quería que el técnico, porque cuando comencé, te digo, cuando era jovencito, que meta a alguien a mi lado porque no puedo más, porque me ayude, claro. Porque no digo que salga fulano. Y te ponías contento cuando justo veía un volante y que venía para darte una ayuda en el medio. Cuando tenés años, ya te acercás, pedí agua ahí en aquella época no había el aguatero. Te iba al córner porque estaban en una esquina, no estaban dentro de la cancha los técnicos. Pero cuando están los técnicos te va a ir y le decís con quien tenga más afinidad, sí, nos están pintando la cara en tal zona, no están haciendo tal cosa. Es decir, vos sugerís cosas cuando ya tenés un recorrido. Entonces, cuando él le mete a Carrizo, le está diciendo a todos, vamos a tener la pelota, vamos a tocar, no ataquemos más. Entra Pachi para que empecemos a tener la pelota. Todos esos mensajes también tienen su influencia en cómo juega tu equipo. Y hay uno que tiene que entrar, Darío. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Argentina terminó ganando, Víctor, Juegos Olímpicos. Terminó ganando 2-0, pero no le alcanzó para ser primero, porque en el otro partido Marruecos ganó 3-0 y terminaron iguales en todo, en diferencia, goles a favor, goles en contra, y el desempate se da por el polémico partido. El resultado directo, Marruecos al haber ganado tiene esa ventaja en el siguiente criterio de desempate, así que todo se encamina para Argentina-Francia. Francia empezó ahora, con el empate ya le alcanza para ser primero de grupo, juega ante Nueva Zelanda. Y el resultado que fue sorpresivo a la mañana y que puede alterar la ruta de Paraguay, siempre y cuando la albirroja clasifique, es que Egipto le ganó a España. Reservó a casi todo el equipo del técnico. Veo que hay medios españoles que incluso hablan que subestimó al rival, lo están criticando bastante al entrenador. España guardó a todos y pensando que podía empatar y ser primero. No, lo que pasa es que del otro lado viene Francia, y si salía primera era Francia la rival. Entonces, evitar un poquito chocar contra ya de entrada en la próxima. No, pero esa llave no se cruza con Francia. Por el otro lado. Ahora, o sea, para semifinales ya ellos. Semifinales. Ahora con Japón. No, ahora Japón. Ahora es Japón o Paraguay. Mirando más adelante. Pero claro, igual veo algunos medios que hablan de que subestimó, de que el equipo no tenía que haber tocado tanto. Bueno, perdió España. Paraguay juega a las 3, hablamos a la vuelta, Darío. ¿Qué tiene hoy para Paraguay? ¿Cuáles son, si hay cambios en el equipo? Tener la casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad de acceder al crédito APD con tasa de interés del 7,9%, cumpliendo así tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso en que no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Julio llegó con todo. Este mes en Coala puedes renovar tu sombrero living en cuotas desde solo 99.000 guaraníes. Ingresa a coala.com.py o llámanos al 588-8300. No esperes más y renova tu casa con Coala. Cuando compras Lactolanda te vas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. Alexis Cantero está para hacer la novedad hoy, Víctor, así como están las cosas. Por Rivas, como lateral izquierdo, es una de las novedades. Y después el tema del medio habrá que ver si repite por Enzo, Rivas y adelante claro. Cantero, exactamente. Y el medio, hablo de los volantes centrales, habrá que ver si toca o mantiene lo mismo que le pasaba con Gómez y Gómez. O vuelve a Viera. Que es la otra opción que tiene. Y el otro Lucena, que ya está en París, no sé si va a ser titular, pero va a estar como opción hoy para algún momento. No arrancaría. Compra. Nada.
Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales Mercado San Lorenzo, Capiatá Ruta 1 y próximamente Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales, El Ahorrazo Supermayorista. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar con 50.000 guaraníes. Más información al 218-4000 o en nuestras redes sociales de La Caja Mutual. ¿Quieres invertir en el sector inmobiliario y saber cuál es el mejor uso que le puedes dar a tu propiedad? ¿Quieres saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercados. Encontrarnos al WhatsApp 091-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Para los dolores menstruales, Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Estilaca, nuestra calidad, su seguridad. Con esto entonces, Víctor, el equipo, a falta de confirmarlo en medio campo, arriba se mantiene Marcelo Pérez, que estuvo relativamente bien el otro día con Enciso, Gatito en el arco, Alan Núñez, Fabián Malbuena, de Jesús Rivas, Marcelo Fernández, Los Gómez, en principio, Marcos Diego, Alexis Cantero, que es la novedad por Enzo, Julio Enciso con Marcelo Pérez. Esa sería la formación, salvo alguna variante que se pueda dar en la última hora. Que después del último rendimiento, ¿para qué tocar, verdad? Yo creo que no va a cambiar, yo creo que eso va a ser el equipo. Y más con la situación de la expulsión también de William, yo creo que lo va a pegar. Independientemente que a Gómez, a Diego, no le favorece mucho jugar en esa posición, y Paraguay está muy expuesto defensivamente, pero lo que le da Pérez en el batallar, creo que le es muy útil. Este fue una de las piezas clave en el preolímpico para que Paraguay sea más vertical. No vamos a tener posesión, jugamos rápido, piensan todo en el arco de enfrente. Es fantástico. Un comienzo similar al juego de Israel, más o menos, así tratando de buscar directo al arco. Y así va a encarar, porque es la característica. Es lo más parecido a lo del preolímpico. Sí, cuando quiso cambiar, que fue el primer partido con Japón, le fue bien. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Los lunes de julio subite al podio de los campeones de la calidad, 20% de descuento en Diesel Podium, pagando a través de Petrobras Premia, con todas las tarjetas de crédito y débitos de todos los bancos. Decí bienestar y certeza, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Una cosa que quería mencionar, justo me acordé de ustedes ayer porque hablábamos de Zulma Quiñones en Villarrica. En la última jugada metió la pata, pero enormemente. Quitó un jugador amonestado, Marcos González, central de Colegiales. Quita la segunda amarilla, saca la roja como correspondía. Y después dudó, no sé si su anotación estaba borrosa, y le elimina la segunda amarilla porque habrá visto que no tenía tarjeta. Y después otra vez, justo era la última jugada, le salva su línea, su cuarto árbitro, y otra vez se acerca y muestra la tarjeta roja. Solita se enredó, un partido 3-0 recontra liquidado, y en la última metió la pata. Lo dije en la previa, Zulma. Así difícil que vuelva a primera. Es un mico con navaja, es un mico con navaja. Puede pasar, le pasó a grandes, a buenos árbitros. Pero no, era un partido para distraerse, Carlos, para complicarse. Pero para eso están tus auxiliares, el cuarto árbitro, todos anotan cuando se registra una nota por si se confunda. Puede pasar. Santa Elena te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe, Play 5 millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participas enviando un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella, y gana con vino Santa Elena. Llegó el agosto liquida con precios que solo en Tupi puedes conseguir 2, 3 y 4 de agosto. Los precios más bajos y exclusivos. Te esperamos en el salón de ventas más variado del país. Viernes 2 de 7 a 20 horas, sábado 3 de 7:30 a 18 horas y domingo 4 de 10 a 17 horas. Llámanos al 569-9000, la gente sabe. Y en la cancha Alpecin se convierte en tu defensa imbatible con Alpecin. Aumenta tus defensas, proteges a tu familia de resfríos, infecciones y alergias. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Alpecin se calidad papasa. Con Tokio nos ponemos las 10 de julio a agosto. Comprando Smart TV te llevas la camiseta oficial del Albirroca. Directo y sin sorteos. Comprando otros productos puedes llevarte termos y auriculares de edición limitada. No esperes más y ponete la 10 con Tokio. Sponsor oficial del Albirroca. Y con su triunfo le ayuda para un respiro importante a Guaireña. Le complica bastante a Colegiales. Otra victoria importante de Tembetaré, que actualmente es segundo. Así está la tabla en la zona de arriba. Recoleta es el líder con 39 puntos. Hablamos de la intermedia. 36 para Tembetaré, 32 para Carapeguá. Encarnación se quedó con 30, está a 6 del segundo. San Lorenzo también 30 y más abajo ya 27 Resistencia. Los 6 primeros en la intermedia
Recién estamos en la fecha 18, o sea que falta todavía mucho en la categoría. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Si sos ciclista y te estás preparando para el campeonato de ciclismo en Félix Pérez Cardoso el 3 de agosto, conseguí tu póliza de ciclista desde 145.000 guaraníes con Panal Seguros. Escribinos al WhatsApp 021-439.000. Pedalea seguro y sentí la verdadera confianza. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online. En más de 1000 slots, mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. Y los tres más complicados hoy en la tabla de promedios en la intermedia. Colegiales, 12 de junio y el conjunto del 3 de febrero. Pero por allí nada más están Santa Aní y Martín Ledesma que se vienen salvando, pero todavía queda mucho en la intermedia. La Feria 220 Luminotecnia ya está aquí. Trae precios bien bajos para vos. Hasta mañana 31 de julio te esperamos en todos nuestros locales con descuentos de hasta el 50%. Puedes pagar hasta en 10 cuotas sin intereses con tarjeta crédito Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. El agosto liquida llegó a Punto Parma. Desde el jueves 1 al domingo 4 de agosto puedes ahorrar hasta el 70% en todas las categorías. Ingresá al delivery más famoso del país, 6161 puntoparma.com.py. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. La fecha 19 de la intermedia va a arrancar el viernes con el duelo San Lorenzo, 12 de junio en cancha de San Lorenzo. Este partido a las 16:15. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. El viernes igualmente Resistencia Recoleta. Qué lindo partido este en cancha de Resistencia. Allí va el líder. Se juega este partido 18:30 el viernes. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 0981-434-732. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible y Isuzu también. Mi camino, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides el auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Bueno, nuevamente primera, se vio bien por TV el campo de Pedro Juan. ¿Esto así, Pancho, está bien el campo, no? ¿O es más para la vista? Estaba bien, estaba aceptable. Estaba aceptable. Sí, blando, se veía blando. Se veía blando. En algún momento... Por la lluvia, por la neblina. Eso iba a contar justamente. Terminó el partido y terminó a tiempo el partido porque bajó la niebla, pero terrible. En algún que otro sector desgastado, pero dentro de lo que vimos y compañía, aceptable. Más de la fecha 19 de la categoría intermedia, el sábado 2 compromisos. Colegiales Pastoreo a las 10 de la mañana, también a las 10 de la mañana. Fernando de la Mora Santarí. Pregunta a un oyente el por qué el corte. Lo que iba a pasar, problema pasar, con el generador, y se explicó que después al no tener luces LED se demora esos 15-20 minutos en volver. Tiene que calentar. Lo que iba a hacer si se cortaba la luz o si llegaba el apagón 2 o 3 segundos antes. Porque tocó la red la pelota y ahí se apagó. O sea, imagínense lo que hubiese sido el escenario que hubiese sido cuando recibía a Fernando Fernández. Saludos a mi abuelita que está en el cielo también ya. Si mi abuelita estaba acá, ya estaba bueno conmigo. Domingo, Independiente Tembetare, 10 de la mañana en el Ricardo Gregor. Siempre que busca, ¿qué pasa así esto y aquello? 3 de febrero, Guaireña, domingo, 10 de la mañana en el este del país. Subite a una Bowler, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia. Manejar la aventura y libertad sin límites. Sentir el verdadero poder en 2 ruedas. Moto Bowler, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Copetrol te ofrece los mejores precios en combustible. Supra aditivada 6.640 guaraníes. Diesel Go aditivado 7.740 guaraníes. Llena tu tanque en la calidad que ya conoces. Copetrol, vamos. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General día 640. Teléfono 496-553. Y Mariscal López 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. El lunes se cierra la fecha 19 con el duelo Rubio Ñucarapeguá en la Arboleda a las 16:15 este compromiso. Y Encarnación Martín Ledesma el lunes en el Villa Alegre, 18:30, fecha 19. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de trías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control Los Duar. Cubiertas Yokohama, mejor relación, precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Con respaldo garantía el grupo Toyo Tosi. Vení a Bristol y aprovechar la gran liquidación por aniversario. Comprando estás participando de la promo 3.000 millones. Y el miércoles 31 de julio sorteamos una espectacular camioneta 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Saliste sorteado o no, Pancho? ¿Realito sorpresa? No.
regalar. Está agresivo, niño, 12-8, niño. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santepo, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, de tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Ambareca, Petec, Huá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Buena cantidad de kilómetros le metiste, Francisco, este fin de semana, ¿eh? Alto Paraná. Subimos directo TJC. a Mallorquín y después Mallorquín. ¿Cómo está la ruta, Pedro Juan? ¿Mejor algo? No, está complicado. ¿Qué comentaron? Exacto. No, ya está. No, pero a veces dicen los choferes. Estaba bien. Vos sabés que mucha niebla. Porque en Ciudad del Este hay una mejoría importante. Pero Pedro Juan, ¿cuántas horas de Mallorquín, Pedro Juan? 7:30. 7 horas y media. Menos mal que fueron en auto rápido. No, porque el bus tiene límite de velocidad. Hasta Oviedo, ¿verdad? Los buses Gustavito, por si no sepas, tienen límite de velocidad, no podés pasar más. Explícale. ¿Entendés? Pasa que él se maneja en avión, no sabe lo que deja en claro, avión. están controlados por GPS, Gustavito, no puede pasar la velocidad. En Cantabria sea promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción. Cantabria sea. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, polios frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjero Campo 9. En cada camino hay un supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora también en Lambaré. Te esperamos en Cacique Lambaré, esquina Testa Nova. En cada camino hay un automóvil supli. Reiterar, a estas horas se está jugando Francia y está ganando, veo victoria aquí. Ya está ganando 1-0 Francia, Nueva Zelanda y paridad entre Estados Unidos y Guinea. Ahora gol de Estados Unidos igualmente. ¿Con esto cómo queda? Primero Francia, segundo Estados Unidos. Segundo Así Estados Francia Unidos. ante Argentina y Estados Unidos ante Marruecos. Allí está. Estos son los marcadores. Ahora acaba de marcar Estados Unidos, le ganó 1-0 a Guinea y Francia igualmente le gana a Nueva Zelanda. Grupo A. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso sur casi perpetuo socorro Niembú, 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento casi profesor Cabral Concepción, 1000 empeños, la mejor opción para instalar su industria, depósito público, urbanización, centro industrial de Billete 1 y 2, más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Insisto, a mí me sigue pareciendo raro que España haya hecho la rotación pensando en semifinales, ¿no? Pero mirando el cuadro, coincidencia o no, España ahora enfrentaría a Japón y le caen del otro lado para semifinales Marruecos o Estados Unidos. Nosotros estaríamos, si pasamos del lado en teoría más difícil, porque Paraguay si pasa de Egipto va contra Francia o Argentina en semifinales. Sí, pero tienen que pasar a Japón. No, España, por eso, ¿no? a eso voy, o sea, ya para pensar en semifinales ya es mucho. Clasificado, juega cada 3 días. Es decir, no piensa tanto en qué llave, sino en la recuperación definitiva del plantel. Esos 3 días de no jugar el partido le da un hándicap importante para el partido de y sí, pero es raro que haya cambiado casi todo, porque 8 jugadores, o sea, ni hasta el arquero modificó, no, era un equipo totalmente distinto. ¿No? Admito que olvidé el formato, en este caso como es perder semifinal, ya lleva el bronce o tener que jugar tercer lugar. Tener que jugar tercer puesto. No, porque hay casos donde sí, hay deportes que te dan dos a los semifinalistas, pero no, fútbol se juega tercer puesto. Por eso no estaba recordando, sí o sí tercer lugar. 18 es poco el plantel, es muy corto y tengo una chance de darle descanso al agua, ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezar tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo teja gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Explotó el 10º pozo de CNT, el cartón número 620.768. Se ganó 150 millones de guaraníes. Ya controlaste tu cartón del domingo 28 de julio. Vos podés ser el millonario ganador. Ya que hablamos de olímpicos, esta madrugada los remeros paraguayos ya quedaron lastimosamente sin chances de medalla, Alejandra Alonso y Javier Infram. Ellos van a seguir compitiendo porque fueron a las llamadas semifinales CD,
que en realidad son para mejorar tu tiempo y definir puestos finales. Pero en cualquiera de los casos van a quedar entre el puesto 13 y puesto 24. Claro, chance de medalla ya no tienen. Ya no pueden ir por medallas. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute de sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos, por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 099-4603-777. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Víctor, y hablando de los remeros, en este caso que tiraron ahí esta mañana, pasan... Sí, ellos van a semifinal CD, pero para completar puestos y compiten de vuelta mañana a la madrugada, en ambos casos. Que era más o menos lo previsto en la parte previa, ¿verdad? Para sí, deportistas. Ahí... O sea, había una buena expectativa de crecimiento, pero para medalla ya era difícil. Y mañana vuelve a jugar el equipo de vóley de playa a las 6 de la mañana ante Letonia. Que en principio es un rival un poco inferior a lo que nos tocó, porque las canadienses eran número 3 del mundo, exactamente. Y todavía con expectativa de clasificar. Así que mañana, si ganan, se acomodan como para avanzar a la siguiente ronda en vóley de playa femenino. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. Si no puedes acercarte a la Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por la Ferrer. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más, son seguras y tienen el peso exacto. Pedí tu delivery al WhatsApp 09844433332. Energy Gas. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos a escuchar a Manolo. Estaba pendiente también eso, Gustavito Darío, y después Manolo. Y su seguro Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán. El sabor único, chorizo paritero, pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y hablando de Cerro, Manolo, Cerro tiene su partido el jueves ante Ameliano, 18:30 el partido Cerro Ameliano. El kit Carolín de Fortín trae yuyos contra males, menta para el mal de amores, catuaba aumenta el deseo, romero para los malos resultados deportivos, verbena para la salud, cedrón para el trabajo. Potencia los efectos con el nuevo Carolín Frutos Rojos. Sin Fortín no es Carolín. El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia. Ofrecen cobertura en consultas, análisis, estudios, internaciones y mucho más. A elegir en Asunción, Gran Asunción o interior del país. Más información al 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga. Atención, Asunción, Gran Asunción y Ciudad del Este, te llega la Feria Petersen. Descuentos imperdibles 1, 2 y 3 de agosto en todas las sucursales Petersen. Más info en petersen.com.py. En segundos, una partecita, ya no hay todo Manolo, pero una parte de lo de Manolo para escuchar igualmente el técnico de Cerro. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbos.com.py. Todos los martes en Supermercados Stock y Banco Río te ofrecen hasta 25% de descuento con tarjetas de crédito en todos los locales y en todas las categorías. Compra también en stock.com.py. Cerámica Itagua, su casa por toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Este mes queremos celebrar la amistad contigo de la mejor manera, con ofertas increíbles: 2 cepillos de aire modelador y secador 5 en 1 de Belísima, en cuota de 170.000 guaraníes. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Siempre pensando en positivo y pensando que Paraguay va a clasificar hoy y que va a enfrentar a Egipto. Egipto tiene como técnico a un brasileño, Rogerio Micali. Es el mismo que había
había ganado el primer oro histórico de Brasil en Río 2016. Él era el entrenador y ahora está trabajando en Egipto. Y su figura principal es el Neni, el mediocampista de Arsenal. En realidad no jugó mucho en la Premier esta temporada, pero por ser de la selección mayor, porque ya jugó mundial, incluso es hoy el referente principal, mirando ya a Egipto, que si hoy avanzamos pensando en positivo, será nuestro próximo rival. ¿Por qué no vas a pensar en positivo después de lo que hizo Paraguay el otro día? Sí. Mirá que después de 5-0, tener esa actitud, buscar, ante los 10-15 minutos pateó 7 veces al arco, llegó por derecha, llegó por izquierda, rápido, marcamos poco, es otro tema, pero este equipo tiene gol. Pero lo superó de principio a fin a Israel. Muy bien Paraguay. No, por eso digo, y venía de un cachetazo goleada, que fuerte. te puede quitar confianza y hay que darle el mérito de cómo se recuperaron. Sí. Y Malí, el jugador más reconocido que tiene, es el mediocampista de Wolverhampton, Boubacar Traoré, compañero de Enzo González. Veo que jugó los 2 partidos anteriores como titular, es mediocampista. A Malí estuvo cerca de empatar, la vez pasada falló un penal sobre la hora. Le atajó el arquero. Mucho no iba a cambiar nuestro panorama, claro. Pero sí, por ejemplo, en el caso de Japón, porque Japón al ganar quedó cómodo para ser primero. Paraguay puede ser primero, pero debería recortar 9 goles de diferencia, por ejemplo. ¿Es un equipo más que Israel? Y yo confieso que no vi el partido. O sea, no podría opinar. Pero viste, los africanos son físicamente más fuertes, más potentes. Sí, más potentes. Yo creo que va a ser un poquito más complejo que Israel, pero no sé. Y hablando de complejo, el que tuvo un partido complejo fue Cerro, y el análisis de Manolo a continuación. Pedía al oyente azulgrana escuchar a Manolo. Manolo, el españolísimo. Lo normal hubiese sido sacar a Churín, pero hubiésemos incurrido en 5 extranjeros. Si quitamos a Rafa, que es extranjero, no hubiésemos quedado sin ningún medio centro. Si quitamos a Bro, que es central y extranjero, no hubiésemos quedado solamente con un central. Y Pachi. Claro. Es decir que la norma nos limita a 4 extranjeros y con las bajas que tenemos está claro que tenemos 2 centrales y con la expulsión de Morel un medio centro, un volante, como ustedes dicen, no hay más. Con eso estamos luchando. Y cuando se hace un cambio por lesión, como ha sido la de Miguel Benítez, obligado, y cuando se hace un cambio ya obligado por la expulsión de Morel, pues entonces nos vemos y nos acordamos de los muchos jugadores que tenemos fuera. Primero, consultarle por el análisis general del partido por la expulsión. Ya son partidos consecutivos con Cerro Porteño terminando el partido con uno menos, y luego preguntarle por la situación individual, tanto de Gabriel Aguayo, su molestia muscular, tacuando lo marginada de los partidos, y la situación última de Robert Pérez Amor. Bueno, pues aparte de Aguayo, lo digo, porque creo que sería levantar una lanza a favor de los jugadores. Tenemos a Aguayo fuera, tenemos a Cecilio fuera, tenemos a Jan fuera, tenemos a Kiri fuera, tenemos a Wilde fuera, tenemos a Ronaldo fuera, Benítez fuera, Alan Núñez, fuera. Son 8 futbolistas. Hoy hemos jugado aquí en este estadio, donde el año pasado ganamos 0-2, y 8 jugadores de los que estuvieron aquí jugando no estaban hoy. 8. Ese es el problema. Tenemos 8 chavales de la cantera en el banquillo. Hoy ha vuelto a salir Fariña, que no jugaba conmigo, no ha jugado ni un minuto, creo que debutó un partido en marzo, es decir que nos faltan efectivos, está claro, es lo que hay. La selección olímpica ojalá llegue a la final, pero Cerro necesita esos jugadores y sobre todo recuperar a nuestros 2 extremos, Aguayo y Cecilio. ¿Le explota no la cabeza a esta altura de la noche que le convierta nuevamente goles tan inocente a su equipo, teniendo a hombres con tanta experiencia? ¿Y cómo está ese espíritu? Porque usted sabrá, esta parte de Sudamérica se pierde, no se gana, y la gente ya empieza a murmurar, se tiene que ir. ¿Cómo está ese espíritu? Estupendo, que se tiene que preocupar el que no trabaja, que se levanta todos los días y ambula y no trabaja. No tengo ningún problema. Yo me trabajo cada día para dar lo mejor y no pienso otra cosa. Es decir, en el fútbol lo que hay que intentar es estar montado como está montado. Está el jugador que va a entrar preparado, tiene la cartulina hecha. No entiendo que porque no esté justo en la misma línea no lo deje entrar, y el árbitro enfadándose con el portero, obligándole a que sacase.
con tan fácil como mirar y hasta el jugador venga entre. Con uno menos nos deja el árbitro porque quiere, que no lo entiende. Francisco López, Radio Monumental. ¿Va a ser un pedido? ¿Van a ver algún plan de contingencia? Es decir, necesito ahora y lo necesito ya, en esta semana que queda, o ya se puede decir, voy a trabajar con lo que tengo y hay que bancarse con lo que tengo. Bueno, en eso se tendría que manifestar el club. Yo voy a trabajar con lo que tengo. Voy a trabajar, para mí mis jugadores son los mejores, yo creo que tengo un 11 muy fiable. En el primer tiempo creo que hemos sido muy superiores a 2 de mayo y todo solo nos ha lastrado los cambios obligados que hemos tenido que ir realizando, sobre todo con la expulsión de Morel y tener 4 extranjeros dentro del campo. Y como he vuelto a repetir antes, yo creo que lo habéis entendido perfectamente. Es decir, el único medio centro que teníamos en toda la convocatoria con Morel expulsado era Rafa Carrascal, el único, y es extranjero, no puedes quitarlo, ¿de acuerdo? Y Morel es el único central izquierdo que tenemos, no puedes quitarlo. Pues la verdad, si el club trae jugadores de nivel, yo creo que deberían de traerlos. Si el club apuesta por la cantera, por la formativa, pues hay que seguir adelante con la formativa y ser conscientes de que vamos a seguir cometiendo errores. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Aquí las palabras de Manolo en el después del partido en Pedro Juan Caballero. Recordando ahora, Cerro tiene su siguiente presentación el día jueves ante Ameliano. Y el siguiente compromiso para el conjunto azulgrana será el partido igualmente ante Luqueño. Tiene ahora Cerro ante Ameliano, 18:30 el jueves, y el domingo ante Luqueño, los siguientes juegos del cuadro azulgrana. El momento de Olimpia, la reunión con el presidente Coto Nogués, la situación económica, cómo está hoy Olimpia, decía casi 60 millones la deuda. Oscar Vicente Escabones, presidente honorario de Olimpia, siempre está en el día a día, la actualidad del conjunto decano a continuación. De reunión en Olimpia, ¿es así, doctor? Es así, Arturo, es así. Los temas tienen que ver con las deudas, terminación del estadio, proyecto, demanda. ¿Con cuál cosa arrancamos? ¿Con qué tema arrancamos, doctor? Yo estoy participando solamente en la reestructuración, en un plan de reestructuración de la deuda y terminar, o sea, hacer todo lo que podamos para poner fin a esta cuestión financiera que está perjudicando muchísimo el manejo y la administración del club, y peor aún en lo deportivo. Lo peor en lo deportivo, decís, doctor. Claro, o sea, digo en el sentido de los efectos de la deuda en lo deportivo, en la imposibilidad de contratar, en que tenemos, digamos, tenemos que apechugar todo con chicos de la casa que necesitan un cierto periodo de tiempo para consolidarse en primera. En fin, un plantel debilitado, ¿verdad? Porque si pensamos en lo que teníamos hace un año atrás, se han ido jugadores de mucha relevancia y jerarquía del plantel, y todo eso el club se ha visto obligado a desprenderse de eso por las mismas razones de siempre, ¿verdad? Pero futbolísticamente a vos no te convence Olimpia, voy a hablar de los chicos, de las promociones. ¿Va a llevar mucho tiempo esto, doctor, si es que no superan el tema de la inhibición? Yo creo que va a llevar un proceso de maduración, pero no se puede hacer más de lo que estamos haciendo. Yo lo he visto muy bien en el primer tiempo contra Guaraní, reaccionó bien en el segundo tiempo, pudo ganar el partido el domingo, así que y más que esto, yo creo que no podemos pedir. Y también quiero destacar que han trabajado en la pretemporada. Se nota que se ha trabajado mucho porque el equipo está impecablemente preparado en lo físico. ¿Te gusta el trabajo físico? ¿Hay respuesta? ¿Qué te preocupa más en Olimpia? ¿Qué pasa si no clasifica la próxima Copa, doctor? Y vamos a seguir con los problemas. Los ingresos de la Copa son muy importantes para Olimpia, como todos ustedes saben. No es lo mismo asegurar 3 millones, más 500.000 de la Asociación Paraguaya, meterse, sponsor. Hay demasiadas cosas en juego. Y Olimpia no puede estar ajeno a esto. Su público te va a exigir, ustedes son conscientes de lo que pasa. Delicadísimo el tema, muy delicado, doctor. Es correcto, es correctísimo. Una no participación en Libertadores
acarrea una cantidad de efectos derrame en el Olimpia, en todo sentido, pero fundamentalmente en lo económico. Realmente la participación Libertadores es muy relevante para lo que es el Olimpia, para su ingreso, para su manejo y para su público, ¿verdad? Por eso hay que diferenciar, doctor, entrar directo, meterse, a comenzar de atrás, ir remando, y es difícil, doctor. ¿Y vos crees que este Olimpia hoy llega o hay razones para las excusas? No, yo creo que Olimpia puede clasificar a Libertadores. Creo que tiene material para dar pelea. Creo que podemos. Y estas reuniones que hacen, doctor, es con Coto Nogué, ¿quién más? Porque está hablando de las deudas, se está hablando de lo futbolístico, lo deportivo, transferencias, jugadores, hay demasiadas cosas en la mesa. Es así, la mesa con la que estamos esbozando un plan de cómo salir de esto. Por supuesto está el presidente del club, Rodrigo Nogués, Alejandro Domínguez, hijo, y está el asesor jurídico y representante ante la Liga del Club Olimpia, el doctor Julio Jiménez Granda, más un asesor financiero. Vamos a elaborar y estudiar de acuerdo a los ingresos del Olimpia y sobre todo las opciones que tenemos para una capitalización en el exterior o un empréstito del exterior que nos permitan al club cancelar la deuda y transformarla en una deuda a largo plazo pagable en base a un plan financiero. ¿Préstamo del exterior, doctor? Yo creo que va a tener que venir del exterior y va a tener que haber un componente local adentro de ese monto, un 10 o un 20% del monto de la deuda va a tener que ser recaudado aquí en Paraguay. ¿Por qué estamos del exterior? ¿Por qué no adentro? ¿Olimpia no tiene crédito acá? En primer término, yo no sé los costos de un endeudamiento interno por un monto como este. Yo creo que van a ser altos. Creo que el monto de la deuda del Olimpia es casi 60. Técnicamente hay que consultarle a un economista. Vos sos como un empresario exitoso. ¿Cuánto el interés se paga menos interés afuera que adentro? Claro, con una buena negociación. Por eso te digo, hay varias opciones, Arturo, en esto. No necesariamente de fondos de inversión. Hemos barajado varias opciones, entre ellas inversores también que puedan invertir en el Olimpia, no en el club, sino en una sociedad que es la que va a administrar los ingresos del club. Una sociedad anónima, a ser conformada, va a tener los derechos de explotación de los ingresos del estadio y algunas otras cosas que no las puedo mencionar. Se entiende, un socio comercial. Un socio comercial, esa va a ser la sociedad a formarse. Y esta sociedad, en base a los ingresos futuros de los próximos años por la explotación de todo esto, es la que va a tomar la obligación de cancelar la deuda en el largo plazo, en base a un proyecto financiero sólido. ¿Vos recomendaste esto? Un poco era una idea mía y otro poco también una idea ya que estaba dando vuelta adentro del club. ¿Van a ir a una asamblea para esto? No, yo creo que no hay legalmente no hay necesidad de una asamblea, porque es un activo que no es parte del Olimpia. O sea, el nuevo estadio no es un activo pagado por el club. Entonces yo creo que no hay limitaciones estatutarias para esto, no hay necesidad de asamblea. Puede ser que haya algún socio que comience a hacer preguntas, pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿podemos seguir así? Estamos en la primera fase del proyecto, Arturo. Ahora hay que elaborar un proyecto financiero de largo plazo con los ingresos ordinarios del club. Hay que ver cómo se va a financiar el día a día y los gastos mensuales y anuales del club. En tercer lugar, hay que ver la capacidad de repago. Nosotros pensamos en este momento que el plazo mínimo que necesita el club para
para saldar esto, para saldar esta deuda hoy, más los intereses que va a costar, nosotros estamos pensando en un plazo de no menos de 20 años. 20 años, mentalidad europea, doctor. Y sí, reitero, para la economía, para el movimiento económico del Paraguay en general luego, y ni qué hablar para el fútbol paraguayo, es un monto sideral, enorme. Por eso te decía mentalidad europea, se escucha mucho eso en Europa. Es así. Un ejemplo, ¿el palco venden solamente a contado, los palcos para el nuevo estadio? Entiendo que hay planes también de financiación, hay venta al contado y hay planes de financiación a través del banco sponsor del proyecto. $60,000 puede costar un palco. Sí, puede. ¿Por cuánto tiempo? No quiero entrar, no me corresponde entrar en esos detalles, Arturo, porque realmente la gente que está llevando ese proyecto, yo no estoy adentro, y hay que preguntarle a las personas que están en conocimiento de todo eso. Pero está todo planificado, ya se ha hecho pública los diferentes palcos, van a haber diferentes palcos y las sillas también. Ya creo que eso está suficientemente publicado. Entre los olimpistas me refiero. Ocurre que dice el doctor Oscar Quibés Vicente Escabone, vos no sos uno más. Si vos decís 60 millones, es la deuda hoy del Olimpia, un poquito menos, un poquito más, esa es su realidad hoy. Sí, es así, definitivamente, es así. Por eso comienzan a vender jugadores, doctor. Y es claro, porque además hay que sostener hay que sostener los gastos mensuales del club. No quedó más remedio. No quedó más remedio, así que es una situación complicada, Arturo, el Olimpia. Yo sinceramente es complejo, esto no va a ser fácil. Tendremos que, una vez que esté un plan consistente aquí de largo plazo, tendremos que subir a un avión, ir a hablar con grupos de inversión, no descarto ir a hablar con algún club grande, sponsoreado del exterior. En fin, todas las opciones que podamos, vamos a tener que ir a tocar puertas y conversar. Para salvar esto es inevitable una sociedad con gente de afuera. Es así. ¿Y cómo está el capital del Olimpia hoy a nivel jugador? No tenemos un plantel como el de Flamengo, ¿verdad? La recuperación, digamos, del préstamo que se va a hacer o que va a tomar el Olimpia, la devolución no va a pasar por la venta de jugadores no pasa por ahí, va a pasar, reitero, por los ingresos de la explotación del estadio y de otras estructuras que van a haber adentro de para uno. Sí, por supuesto que eventos adentro del estadio sí, y hay una partida de otras cosas que te repito de vuelta, no quiero hacer público antes que se concreten. Pero sí, una de los ingresos pueden ser eventos. Están calculados ahí, creo que. Quiere decir que ese nuevo estadio, 8 eventos al año. Vos cuando presente y digan, señores de afuera, seamos socios, y Olimpia le dice, ¿quién es el socio? ¿Qué tiene? ¿Va a tener todo el complejo del nuevo estadio y diversidad de lugares? Es así mismo. Va a tener la recaudación anual de la explotación del estadio, por el cobro de los palcos, etcétera, la explotación de cantinas y comida. Sí, hay una partida de cosas. Como te digo, estamos empezando a elaborar esto, pero ya te he mencionado, ya me estoy reiterando, ya te he mencionado la idea básica del esquema que estamos pensando, ¿verdad? Y lo que quiero dejar muy claro, Arturo, muy claro, es que el Olimpia no toca nada de su patrimonio, ni de sus jugadores, ni de su activo. Esto no le toca al Club Olimpia. Este contrato lo va a hacer una sociedad que va a explotar los ingresos del estadio. Entre las cosas que va a ganar el Olimpia es que va a levantar una de las deudas que tiene, ¿cómo se llama? Que la Villa Olimpia está hipotecada, llamémosle. ¿Hipotecada por cuánto está hipotecada la Villa Olimpia? No recuerdo. Uno de los préstamos está garantizada por la Villa, por el terreno de la Villa. ¿Y el complejo ODD de Villeta, verdad?
sí, no, eso no es propiedad del club. Eso es propiedad de los descendientes de Osvaldo. Olimpia no tiene nada que ver con eso, nada que ver. Nada que ver. El nuevo estadio va a estar techado, va a ser techado, ¿verdad, doctor? Es una de las posibilidades. El proyecto de devolución, sí, yo estimo que en menos de 20 años no se van a poder generar los ingresos para devolver un monto como este, más los intereses que va a generar el préstamo, llamémosle. Claro, el socio comercial de Olimpia tiene que dar seguridad que por mucho tiempo será socio explotando lo que considere. Así mismo es, exactamente así. Una expresión técnica, Olimpia cede su derecho del estadio al socio. Así mismo. ¿El socio maneja los palcos? El socio maneja los palcos como siempre fue. Sí, pero de afuera. Claro, sí, comercializa, vende, en fin, los palcos. Por eso te preguntaba, el costo de los palcos lo va a decir, esto tiene que pagar el socio comercial, vamos a llamarle al extranjero. ¿Y de qué nacionalidad el grupo? ¿A lo que vos estás viendo personalmente o te estás asesorando ahora, doctor? No, esto es lo que tenemos, es la única forma que encontramos de salir de este atolladero financiero. 20 años. Y es claro, Arturo, en el intertanto, el Olimpia tiene que seguir cubriendo sus gastos anuales, plantel, etcétera, todos los gastos que genera el club, ¿verdad? No te molestas conmigo si te digo lo siguiente, doctor Oscar Vicente, nos está diciendo uno más. Sentando posición de deuda, Olimpia debe hoy $60 millones. Sí, 59 y pico para ser bien exactos. Bueno, está bien, superando aproximadamente 60 millones. ¿Qué es lo que tiene que cubrir primero, doctor? Todo esto va a estar adentro del plan. Justamente eso tiene muy claro el presidente del club. Él sabe las prioridades de lo que hay que cubrir primero. Entiendo que lo primero a cubrir son las deudas FIFA que nos impiden la contratación de jugadores. Así que ese orden de prioridades de pago lo va a manejar la presidencia del club, porque tiene directa relación con lo deportivo. ¿Cuándo resuelven? ¿Cuándo ponen finiquito a decir, señores, aquí le presentamos a los nuevos socios del club, comercialmente hablando? ¿Cuándo lo van a hacer? Cuando esté terminado. Ellos ya aceptaron en principio, doctor. ¿Cómo, Arturo? Y si los que van a venir ya saben, el dinero de afuera, del exterior, ¿ya va avanzado? No podemos hablar hasta no tener un plan sólido y concreto de repago del que vaya a invertir. Doctor, ¿el asesor económico paraguayo o extranjero? Es de Paraguay, de nuestro país. ¿Y quién es? No voy a dar el nombre de él, porque está en el mundo de la finanza y no corresponde. Quiere decir, doctor, quiere decir que esto que están haciendo a vos es un hecho que aún en Paraguay ningún club lo hizo. No, que yo hasta donde llega mi conocimiento, ningún club lo hizo nunca. Había dicho Miguel Cardona, no hace mucho, que asumió, hablaba de una sociedad deportiva, una sociedad anónima. ¿A eso conduce, doctor Oscar Vicente Carbone? No es una sociedad anónima deportiva, es una sociedad anónima común y corriente, una SA. Pero ¿quién tiene el alto porcentaje? No deportiva. ¿Y quién va a tener el poder del club? El club. ¿Y el socio qué va a tener? La protección del socio. ¿Y jugadores cuánto dinero va a recibir de porcentaje de referencia el nuevo socio? Es lo que está elaborándose, Arturo, y me está haciendo preguntas que tienen que salir de un plan bien pensado. No te puedo contestar así, porque te digo, estamos en una fase incipiente. Dentro de un mes te puedo hablar con mayor precisión sobre eso. Todo consciente de lo que están haciendo, doctor, bien pensado, bien estructurado, diciendo, no hay otra salida. Esta es la única salida que tiene Olimpia, la que está diciendo vos, ¿verdad, doctor? No hay otra, salvo que salga un Diego Maradona de la inferior y se lo pueda vender por $60 millones. No veo otra, no vemos, mejor dicho. ¿Qué te dicen tus pares en el Olimpia, doctor? ¿Están de acuerdo? ¿La propuesta fue tuya, la idea? La idea fue mía, pero además la comisión directiva de Rodrigo Nogués ya estaba también con una idea muy aproximada a esta, así que prácticamente coincidimos en lo mismo. Y bueno, doctor,
¿qué más van a transferir ahora? Porque ahora, por ejemplo, ¿cómo se entiende? Voy a hablar de 60 millones de dólares y Olimpia compró el 50 por pase del Diego Fernández, que ahora va a jugar a préstamo el pase de Olimpia hasta que Olimpia quede habilitado. ¿Para esto tiene dinero, doctor? No sé cómo fue el acuerdo, más que lo que leí en los diarios. El 50% compra el pase. Pero recuerdo que se vendió a Fernando Cardoso, que se está concretando lo de Duera, que se fue, en fin, tuvo también su ingreso en ese sentido. ¿Qué opinas de futbolísticamente hablando, doctor? Porque administrativamente ya dijiste, ¿qué es lo que más te preocupa futbolísticamente el rendimiento del Olimpia, doctor Oscar Vicente Carbone? No hemos visto nada todavía. Son 2 partidos y además tuvieron algunos hechos totalmente fuera de lo futbolístico. ¿Arbitraje? No, vale. Una patada descalificadora con un hecho de sangre que lo expulsa al árbitro y después el VAR codifica la expulsión. No sé si recuerdo haber visto una cosa igual. Hace mención a Alexandro Rodas. Lo pudo haber Alexis Rodas. A Derli. Alexis Rodas, el último partido. Sí, claro que sí. Lo pudo haber quebrado. El penal contra Guaraní, no sé, es bien dudoso para mi criterio, pelota arriba del codo, sin intencionalidad. Minuto 93 de juego. Rendimiento deportivo todavía no se puede hablar. Creo que ya te comenté, algunos minutos de juego el Olimpia me gustó. Así que veremos. La directiva ha presentado notas a la asociación. Creo que el tema del VAR debe ser revisado con directrices mucho más claras para lo que van a manejar el VAR en el partido del Olimpia. Sinceramente pienso que no, el VAR no ha estado justo en decisiones que han afectado a los resultados de ambos partidos. Y perdimos 4 puntos ahí, Afortunadamente los grandes también empataron. Y sí, perdió libertad y eso hace que Olimpia no se distancie mucho. Así es. ¿Qué más querés agregar, doctor Oscar Vicente Carbone, a la audiencia, a la audiencia olimpista principalmente, que es la que te escucha? Solamente que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo y lo que esté a nuestro alcance para normalizar financieramente al club, que nos va a permitir fortalecernos en lo deportivo y que termine esta larga noche de no poder fichar jugadores, ni fortalecer planteles, ni, en fin, estar con esta espada de Damocles encima. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Somos noticia, somos actualidad, somos